sigue por primera tarde desde sus casas o desde sus dispositivos en la primera sesión emitida por streaming desde Pleno Municipal. Se abre la sesión, empezamos con el primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada del 23 de noviembre de 2017. ¿Alguna corrección al acta? Señor Said, tiene la palabra. Ahora salió hoy. Bueno, el acta sabemos que no se puede recoger todo lo que se dice. Quien hace las actas pues tiene la misión de un poco sintetizar todo lo que cree oportuno que se habla aquí. Entonces vamos a dar por bueno este acta sabiendo que ha habido algunas intervenciones que no recoge el acta. Pero entendemos que, bueno, pues han podido ser unas intervenciones que desde Secretaría, que es la encargada de realizar las actas, pues no ha sido conveniente que se recojan. Aunque en la grabación, pues ahí están plasmadas. ¿Se aprueba? Pasamos al segundo punto. Conocimiento de las resoluciones adoptadas por el señor alcalde desde la última sesión plenaria ordinaria celebrada el 23 de noviembre de 2017. Quedan por enterados. Tercer punto, aprobación definitiva de la modificación pormenorizada del Plan Municipal de Cizur Mayor. Dictamen. Se acuerda, primero, aprobar definitivamente la modificación pormenorizada del Plan Municipal de Cizur Mayor promovida por el propio Ayuntamiento. Segundo, que el Plan de Evolución Oficial de Navarra, el acuerdo de aprobación definitiva, así como el contenido interno de la modificación pormenorizada del Plan Municipal. Se aprueba por asentimiento. Cuarto punto del orden del día, aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela 593 del polígono 2 del catastro municipal. Dictamen. Se acuerda la aprobación definitiva y posterior tramitación reglamentaria del estudio de detalle de la parcela 593 del polígono 2 del catastro municipal, promovido por don Javier Ibáñez Santos, que ha sido sujeta al pago de las tasas correspondientes. Se aprueba por asentimiento. Quinto punto, informe de intervención de resoluciones adaptadas a los reparos efectuados. Se emite el siguiente informe para su relación al Pleno, en el que se detallan las resoluciones adoptadas por el presidente de la Ayuntamiento de Cizur Mayor contrarias a reparos efectuados por esta intervención. Resolución alcaldía número 60/2017 de 2 de febrero. Resolución alcaldía número 101/2017 de 17 de febrero. Resolución alcaldía número 450/2017 de 29 de junio. Resolución alcaldía número 547/2017 de 5 de agosto. Resolución alcaldía número 675/2017 de 5 de octubre. Resolución alcaldía número 722/2017 de 19 de octubre. Resolución alcaldía número 704/2017 de 23 de noviembre. Todas las resoluciones anteriores tienen el siguiente asunto. Tramitación nota de reparo para la aprobación y abono de factura correspondiente a gastos recurrentes cuyo alcance de cuantía exigirá la tramitación de correspondiente expediente de contratación, conformidad, gasto correspondiente y resolución de la discrepancia. Esto, como ya explicamos en la Comisión de Presidencia, son aquellos contratos que deben de salir a concurso, que no han salido y se procede al pago vía un decreto de alcaldía, que se informa en la comisión y se tiene que aprobar el informe de los reparos del ejercicio, en este caso de 2017. Como digo, son tres, son el de Manter, el de Estiriruña y el de Eda. Como también explicamos, hay algunos que tenían que haber salido y hemos decidido esperar a la nueva ley de contratos públicos de Navarra, que se aprobará en enero, y en el que en su artículo 77, y el otro día revisándolo con la interventora, veíamos que el ayuntamiento podía acogerse además a ese artículo para adecuar los contratos, y en este caso sí que tendría que salir tanto EDA
como tendría que ser Iruña, pero el de mantenerlo. Entonces, bueno, pues lo que haremos es iniciar el procedimiento para sacar esos contratos, como digo, que acabo de explicar y como expliqué en la anterior comisión de presidencia, y que el informe pues, se trae para su aprobación, en su caso, a la sesión plenaria. Señor Álvarez. Sí, la primera cuestión de forma, ¿se informa o hay que aprobarlo? Se informa. Vale. Era más, sí, por eso mismo. Era para lo que teníamos pensado, ¿verdad? Sí. Vale, nosotros únicamente pues bueno, aceptamos las explicaciones que se dan desde la alcaldía, pero bueno, similares explicaciones se dieron en diciembre del año pasado, sin hacer referencia a la ley de contratos públicos, a la reforma que se está haciendo en el Parlamento de Navarra, pero también se dijo que durante este año se iba a dar solución, ¿no? Pues bueno, que más que esperar que sea así y que en enero o febrero pues se den soluciones de verdad a estas contrataciones. Nosotros ya lo dijimos en comisión, nos sumamos a decirlo en el pleno también. Queremos ser parte más activa porque hay algún tipo de los contratos, alguno de los contratos pues nos interesa y creemos que sería bueno que se debatiesen sobre ¿no? Y en concreto sabéis que estoy hablando de la revista Ardui, ¿no? A ver cuántos números queremos que salgan al año, la calidad y ver un poco y abrir por lo menos ese debate. Muy bien, gracias, señor Álvarez. Si no hay intervenciones, quedan por enterados. Pasamos al siguiente punto, sería el sexto punto. Aprobación inicial del presupuesto general único del Ayuntamiento de Cizur-Mayor para el ejercicio económico del 2018 y sus bases de ejecución. Dictamen. Presenta el señor alcalde para su aprobación inicial de tramitación conforme a lo expuesto en los artículos 192 a 202 de la Ley General 295 de las Ciudades Locales de Navarra. El presupuesto general único para el ejercicio económico del año 2018, que esté integrado por el presupuesto propio y por los respectivos del Patronato de Deportes Ardoy, del Patronato Municipal de Cultura de Cizur-Mayor y del Patronato de la Escuela de Música de Cizur-Mayor, y que a continuación se detallan. El total de ingresos del presupuesto del Ayuntamiento asciende a la cantidad de 10.676.610 euros, de los que 10.622.610 euros son ingresos corrientes y 54.000 euros son ingresos de capital. El total de gastos del presupuesto del Ayuntamiento asciende a la cantidad de 10.676.610 euros, de los que 10.508.310 euros son gastos corrientes y 168.300 euros son gastos de capital. El presupuesto se presenta equilibrado sin déficit. En el presupuesto del Patronato de Deportes Ardoy para el año 2018, aprobado por acuerdo de su Junta Rectora en la sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2017, los gastos ascienden a la cantidad de 583.814 euros, encontrándose equilibrados y sin déficit. Está prevista una subvención del Ayuntamiento de Cizur-Mayor con importe de 167.000 euros. En el presupuesto del Patronato Municipal de Cultura de Cizur-Mayor para el año 2018, remitido por acuerdo de su Junta Rectora en la sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2017, los gastos ascienden a la cantidad de 446.100 euros, encontrándose equilibrados sin déficit. Está prevista una subvención del Ayuntamiento de Cizur-Mayor con importe de 218.500 euros. En el presupuesto del Patronato de la Escuela de Música de Cizur-Mayor para el año 2018, aprobado por acuerdo de su Junta Rectora en la sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2017, los gastos ascienden a la cantidad de 465.100 euros, encontrándose equilibrados sin déficit. Está prevista una subvención del Ayuntamiento de Cizur-Mayor con importe de 257.000 euros. Asimismo, propone el señor alcalde la aprobación de las bases de ejecución del presupuesto, que aquí serán reproducidas y obran de manifiesto en el expediente de su razón, que contiene las disposiciones necesarias para su gestión. Gracias, señora secretaria. Bienvenida, señora Zanza, interventora del Ayuntamiento. Para la defensa del punto, señor Pimentel, tiene la palabra. Se ha presentado en este momento por escrito unas enmiendas. No sé cómo, o sea que... Entonces, si no hay ninguna otra enmienda, como saben, las enmiendas deberían presentarse por escrito. ¿Tienes? Me hablaba Cristina, pensaba que
Bueno, se han presentado las enmiendas al presupuesto, entonces, en primer lugar, debatiríamos las enmiendas y luego pasaríamos al debate y votación del punto que nos concierne. Sí, ¿vosotros no tenéis? No, digo, enmienda. Enmienda, se ha presentado. No, está Enmiendas. No, No, eso eso ya es cuestión de proponente, vamos. Saco 10 copias entendiendo una más o menos por grupos y saben que tenemos más, ¿no? José Ángel, tienes que firmar la enmienda. ¿La tienen todos? Bueno, si ya tienen todos la enmienda, se han presentado dos enmiendas, una por el grupo de H. Bildu, y luego por parte de Astizo. Entonces, empezaríamos primero por las de H. Bildu y luego las de Astizo, porque entiendo que al ser diferentes no se va a hacer un debate conjunto. Entonces, sí que es cierto que como nuestro reglamento no tiene regulado el tema de las enmiendas, hubo un acuerdo en Junta de Portavoces del mes anterior en el que se estimó, si les parece a todos bien, regularlo de la siguiente manera las enmiendas. Habrá dos turnos de palabra a las enmiendas de 5 y de 2 minutos, todos los grupos, ¿de acuerdo? Los proponentes tienen también, entonces, es decir, tienen esos 5 minutos para presentar su enmienda, entonces tendrían 5 y 2 minutos todos los grupos para las enmiendas. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, señora Pared. Los proponentes, en este caso, tendrían 5 minutos Extra. más. Vale. Eso es, los proponentes tendrían esos 5 minutos extra, bueno, no, de la propuesta, igual que hacemos ahora con los 7 minutos de los proponentes. ¿De acuerdo? Es decir, sus grupos tendrán 5 minutos para presentar, más luego, al igual que el resto de grupos, tendrán 5 minutos por un lado y la réplica 2 minutos para las enmiendas. Y luego el resto sí que serían tiempos normales. ¿De acuerdo? Entonces, pues empezaremos a debatir en primer lugar la enmienda del Grupo Municipal de H. Bildu y tendría la palabra la señora Toral y tiene un tiempo máximo de 5 minutos para la presentación de la enmienda. Señora Toral, tiene la palabra. Arratsaldeon denoi, buenas tardes a todos y a todas. Desde H. Bildu presentamos esta enmienda que tiene que ver con la tercera edad y con el servicio de dependencia porque consideramos que, bueno, nos hubiera gustado que este tema estaría ya iniciado y puesto en marcha. El Grupo Municipal de H. Bildu se reunirá enmienda a los presupuestos del año 2018 del Ayuntamiento de Ciudad Mayor. Enmienda de ejecución a programas del Servicio Social de Base con personas con dificultades. Queremos ampliar la asistencia domiciliaria en turno de tarea a las personas con grave dependencia por parte del Ayuntamiento de Ciudad Mayor, ya. Es un servicio hasta ahora prácticamente inexistente y consideramos de especial importancia esta atención porque la persona dependiente necesita atención también por la tarde. Se realizaría por personal externo o por la ampliación de jornada al 100% de nuestras 5 trabajadoras de carácter fijo, si el informe jurídico es favorable. En este tema hay dos cuestiones. Hay una necesidad de ampliación del turno de tarde, pues porque la ciudadanía lo demanda, tanto familiares como enfermos, porque no debemos obviar el tema familiar. De hecho, tenemos un estudio sociológico cualitativo del año 2010 que amplía muchísimo esta información, las casuísticas, las opiniones, los sentimientos de las personas cuidadoras y el tema de tarde, además de atender a los usuarios y usuarias, sí que es verdad que también aportaría esa ayuda psicológica también a las personas cuidadoras.
Sabemos, porque ya sabemos que desde Servicios Sociales se está trabajando en el tema, y además con ahínco y con ganas de llegar a buen fin, pero sí que queremos que se ejerza más premura en este tema. Consideramos que se va a acabar la legislatura y este tema no se puede quedar pendiente. Llevamos muchos años con este tema, intentando solucionarlo, está ahí estancado. Bueno, parece que ya hay un proceso en el cual se va a dilucidar todo el tema de las trabajadoras familiares fijas, que si no podría serían personal externo, pero presentamos esta enmienda como parte de una intención de querer solucionar esta asistencia en el mayor punto posible. Yo creo que Luca nos podría explicar a todo el pleno cómo va este tema, dónde está y que, bueno, que nos podemos comprometer a ponerlo en marcha este año. Señora García, tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos. Bueno, gracias, León. Primero, la sorpresa, porque se plantea una cuestión que es sobradamente conocida, no solamente porque compartimos que evidentemente después de 27 años de andadura del servicio de atención domiciliaria y además de un dato que has apuntado, que son las demandas que pueden existir por parte de las familias, es evidente que un servicio que lleva 27 años sin rechequearse, sin revisarse, ha llegado el momento de que así sea. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente estamos hablando de la necesidad puntual de un servicio determinado, sino que es necesario una reorganización global. Tú aludes a dos informes, bueno, en concreto solamente se ha hablado de uno. Efectivamente, la Universidad Pública editó un estudio en el año 2010, hablaba de que Fitur tiene una característica fundamental, es que tiene un tramo de población que en un intervalo de 15-20 años nos vamos a encontrar con un grueso de población mayor de edad. La dependencia no siempre está vinculada a la ancianidad, pero lo cierto es que es mucho más frecuente cuando somos mayores que tengamos situaciones de dependencia, aunque no es exclusiva. Nosotros en este momento, este ayuntamiento tiene un servicio de atención domiciliaria con una dotación que supera en 1,25 los trabajadores, las trabajadoras familiares, que corresponden al ratio subvencionado por política social. Y esto no es un mérito de este ayuntamiento, sino de ayuntamientos anteriores. Nos hemos puesto desde el minuto cero, y lo que me sorprende es que esto no se conozca, porque hemos hablado infinidad de veces, desde el minuto cero, a revisar el contenido de este servicio. Y vamos por pasos, porque de lo primero que hay que partir es de un conocimiento de necesidades. Mucho más concreto. El informe de la universidad no concreta exactamente qué tipo de atenciones, qué tipo de necesidades. Sí que habla de la familia cuidadora, pero de eso hemos puesto, luego hablaremos, otro tipo de medidas en marcha. En el informe que se publica desde los servicios sociales de base hay una apuesta por mejorar este servicio. Sin embargo, y precisamente porque cuando nos ponemos a trabajar procuramos hacerlo con rigor, nos encontramos con algunas contradicciones. Por ejemplo, que en el año 2006 el propio Servicio Social publica que son 54 las personas atendidas, este año son 45, luego no sé dónde está la lista de espera. Planteamos una necesidad: qué tipo de usuarios actuales o potenciales se pretende cubrir con esta mejora del servicio, cuántos de ellos necesitarían un horario de tarde, cuántos de ellos tienen una situación de dependencia, porque esto cambia el modelo de financiación, porque cuando hay personas en situación de dependencia, la financiación no solamente corresponde a las familias, sino también a política social. Con lo cual, uno esto con el segundo aspecto, que es resolver el tema de la financiación, de la ampliación del servicio. Vosotros hacéis una propuesta un poco por revelar la falta de rigor que tenéis en esta propuesta, que es un saludo al sol, no puede ser otra cosa. Proponéis una ampliación de la cobertura de las trabajadoras familiares y ni tan siquiera habéis preguntado, porque está calculado, que el costo de la ampliación no corresponde al que aparece en el informe de los servicios sociales, sino que lo riguroso es preguntar a servicios, al Departamento de Recursos Humanos, y el costo no es 27.000 que aparece en el informe, sino que son más de 34.000 euros.
Y por último, cuando existe necesidad, cuando está concretada la necesidad, cuando está concretado el modelo de financiación que va a tener esta ampliación y cuando podemos acometer una reorganización del servicio, y una reorganización del servicio evidentemente pasa como una de las mejoras por ampliar la franja. Es decir, estáis planteando el último punto, el último escalón de una escalera, de un proceso que para ser riguroso tiene que ser mucho más largo. El documento, en este caso, cuando ya tenemos la necesidad, tenemos la financiación, podemos tener el visto bueno jurídico para la ampliación de plazas. O sea, yo no puedo preguntar, amplíeme la plaza, gente que entró con unas condiciones, ahora modifíquense. Esto tiene que ser a petición de unas necesidades demostradas de servicio. Ya está. Solo una cosa más. También hay una cuestión, hemos hablado de fondo, hay una cuestión de forma. Todo lo que se haga va a tener un procedimiento de atención y de información que es a través de la Comisión de Servicios Ciudadanos. Entonces, ahí, aparte de la forma, ¿no?, la falta de solidez, está también respetar las formas que hay en este ayuntamiento y en otros, que es a través de las comisiones municipales. Gracias, señora García. Señora Castella tiene la palabra con tiempo máximo de 5 minutos. Buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, nosotros no queremos tampoco dar más vueltas a este tema. Lo que vamos a aprobar los presupuestos en cualquier caso, como defenderá mi compañero José Ángel. Lo que sí nos hubiera gustado es que estos presupuestos fueran un punto más variantes, ya que hay cosas que sabemos que vamos a recibir ingresos que no los hemos cuantificado. Y el balance al final de año será positivo, por lo que pedíamos más valentía, puesto que esto es una demanda histórica de muchos lustros, que haría la vida más fácil a muchísimos vecinos y a las propias trabajadoras familiares, y sin duda mejoraría el servicio. Nosotros lo que proponemos es, visto que en 2 años y medio no ha habido tiempo para pedir informes, ahora que se ha pedido a la Federación Navarra de Municipios y Consejos, nosotros estamos ya dispuestos a retirar la moción siempre que hubiera un compromiso de que en caso de que la Federación Navarra de Municipios y Consejos diera su visto bueno, se haría, pero tampoco tenemos eso, por lo que lo único que queremos es que se aumente la partida para que una vez que tengamos todos los datos se pueda acometer esta mejora del servicio, porque si no lo presupuestamos lo va a ser mucho más difícil. Y con el tema de que nosotros manejábamos datos de que el costo podía ser de 28.000 euros y puede llegar a 34, también sabemos, pues eso es lo que decía, que hay otros ingresos del Gobierno de Navarra que no se han metido en el presupuesto y que con eso se solventaría sin problemas en un presupuesto de más de 10 millones de euros. Y nada más, por nuestra parte es un tema claro que llevábamos en nuestro programa desde hace muchos años. Lo llevamos al acuerdo de progreso, lo firmamos la mayoría de este ayuntamiento, pues que hoy en día la puestan en el equipo de gobierno, y es una cosa clara. No tiene por qué ser con esta enmienda, pero si necesitamos un compromiso claro de que eso se va a hacer, y como no lo hemos recibido, pues la presentamos. Nada más, muchas gracias. Señor Ruiz tiene la palabra con un tiempo máximo de 5 minutos. Bueno, pues buenas tardes. Hombre, yo estoy de acuerdo, ¿no? El tema es que dar servicio de tape a mí me parece bien. Claro, esto se puede hacer de 3 formas. O bien con personal externo, como dice la enmienda. También se puede hacer ampliando la jornada al 100% de las trabajadoras familiares, que están al 75%. O también se puede hacer pues contratando a 2 personas más, por ejemplo. A mí, personalmente, pues me parece mejor la opción esta de repartir el trabajo y de contratar en todo caso a 2 personas más. Claro, siempre y cuando sea necesario y naturalmente pues con un informe, con un previo informe, ¿no? De todas formas es un tema de comisiones, ¿no? Y de llegar a acuerdos, sobre todo entre vosotros, entre el equipo de gobierno. Señor Álvarez tiene la palabra con un tiempo máximo de 5 minutos. Sí, nosotros estamos de acuerdo en el fondo
como yo creo que lo podemos estar en el conjunto de grupos municipales, ¿no? Es una cuestión que, como bien han explicado los proponentes, lleva mucho tiempo coleando, ¿no? Y perdonar la expresión. Dicho esto, nosotros nos vamos a abstener, y nos vamos a abstener por una cuestión además de formas. Nosotros no nos ha dado tiempo a saber qué implica aprobar esto. No sabemos, en este caso, se plantea una partida de 9.000 euros con una contraprestación, es decir, bajar los gastos en dos partidas: uno, cursos de formación para empleados, y dos, el servicio de atención domiciliaria. Nosotros ahora mismo no tenemos la capacidad de saber qué consecuencias tiene el bajar estas dos partidas, porque es una cuestión que, si bien sí se ha escuchado, igual no en comisión, pero sí entre pasillos, como se podría decir, que igual llega una enmienda de estas características, pues bueno, nosotros, lo que comento, no nos ha dado tiempo material, porque se nos ha presentado ahora y no se ha explicado en ninguna comisión de presidencia ni antes del pleno a cargo exactamente de qué gastos de estas partidas va a suponer, ¿no? Porque evidentemente, si estas dos partidas de 5.000 euros, la de servicio de atención domiciliaria, y de 4.000 euros los cursos de formación de empleados, pues evidentemente hay algún gasto que nosotros pues no sabemos si estamos por la labor de que se elimine, ¿no? Entonces, simplemente por eso cogemos la rienda del debate. Nosotros evidentemente nos sumamos a todo lo que se ha dicho. Evidentemente es una cuestión que también está en la negociación colectiva con las trabajadoras, pero bueno, que es una reflexión que hay que hacer en cuanto a las formas, es una reflexión que hay que hacer en cuanto a que esta semana mismo hemos visto cómo hay una propuesta nueva por parte del Gobierno de Navarra, que se llevará al Parlamento en breve, en referencia al nuevo mapa local de Navarra. Y en ese nuevo mapa local de Navarra, uno de los servicios que se plantea que asuman esas comarcas, esas 11 comarcas de las que se habla, pues son servicios sociales, ¿no? Entonces tendremos que ver qué consecuencias hay en todo ello. Entonces, evidentemente, ello no quita para decir que hubiésemos votado a favor, si hubiésemos sabido qué implicaba la contrapartida de gasto. Porque evidentemente presupuestarlo es una cuestión que nosotros, insisto, hubiésemos estado de acuerdo. Luego, como siempre, y estos son los presupuestos, hay que ver cómo se ejecuta, ¿no? Porque igual habéis puesto varias opciones de ejecución, el señor Ruiz ha añadido una tercera posibilidad, luego esa es otra cuestión a debatir. Pero evidentemente, como hemos dicho, no podemos aceptar el aprobar algo sin saber qué consecuencias tiene para dos partidas que, si desde luego están en presupuestos, pues entiendo que tienen que estar, como son el curso de formación para empleados y el servicio de atención domiciliaria. Intervenciones. Señor Iriarte, tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos. Sí, buenas tardes. Vamos a ver, nosotros vamos a votar en contra de esta enmienda porque no estamos a favor ni en el fondo ni en la forma. En el fondo, porque todos sabemos de qué estamos hablando. La sorpresa tampoco es muy grande, ¿no? Porque estamos comprobando las desavenencias o las discrepancias entre los equipos que forman el equipo gobierno, pues realmente entre Bildu y Leroa, y hoy se plasma una vez más, ¿no? Este es un tema delicado, tema complicado, porque si no, no estaría así. Tampoco es cierto que llevamos 27 años sin presentar. Hace 27 años el servicio de salud no era común. Y lo digo con conocimiento de cosas. O sea, tampoco se puede decir realmente que lleva 27 años sin tocar, porque no es cierto. Este es un problema de personal. Las trabajadoras del SAT ganaron una oposición con el 50% de jornada. Hubo un ayuntamiento, no dirigido por nosotros, sino por Nafarroa y con el apoyo de otros, donde se les aumentó al 75%, y nosotros ya, hace 10 años, ya dijimos y pusimos las dudas de si era legal o no. No quisimos dar más pasos adelante, pero claro, es una reivindicación que
podemos entender que es lógica por parte de las trabajadoras, vosotros mujeres. Evidentemente, se han hecho unos conatos ahí de informes y de no informes completos o no completos, y nosotros llevamos reivindicando toda la legislatura, porque ya fue motivo de voto en contra del grupo de H. Bildu, el convenio con los trabajadores del último convenio, precisamente por no entrar a este tema. Nosotros somos los que estamos pidiendo permanentemente que haya un informe jurídico, y además lo hemos dicho en comisión, lo mismo que lo voy a decir ahora, por parte de quien sea, servicios jurídicos internos de la Casa, del Ayuntamiento, o servicios jurídicos externos. Se ha optado por la Federación, podría ser el Gobierno de Navarra a través de su Departamento de Administración Local, también de Políticas Sociales, o de Función Pública, por ejemplo, porque atañe a la jornada de trabajo de unas trabajadoras. Que es mejor trabajar por la tarde, que es mejor trabajar por la mañana, eso ya son cuestiones técnicas que, como bien se ha dicho, habría que debatirlas. Se ha hablado mucho de ello, pero no se toma ninguna decisión en la Comisión de Servicios Ciudadanos, que para eso estamos. Sí, ya no nos falta más que la televisión para distraernos un poco más. No bastaba antes con las redes sociales, ahora tenemos esta tele en directo para distraernos un poquito más. Entonces, como digo, estamos en contra en el fondo y luego en la forma. Llevamos hablando de presupuestos un montón de tiempo, nadie ha dicho nada de esto. Estamos iniciadas las negociaciones del convenio con los trabajadores, donde está esto en la plataforma reivindicativa de los trabajadores. No hemos llegado a ningún acuerdo, porque estamos en el inicio de la negociación, y entonces hoy se nos viene muy bien. Si esto es plasmar lo que he dicho al principio, desavenencias, discrepancias o falta de acuerdo entre los grupos de gobierno, pues bueno, pues allá ellos. Nosotros poco tenemos que ver en esa historia. Yo creo que ha quedado muy claro cuál es la postura nuestra, y en el momento que haya aquí un informe firmado y que garantice la legalidad de pasar al 100%, nosotros, lo he dicho no hoy, también lo hemos dicho un montón de veces hace mucho tiempo, seremos los primeros en decir ok, porque entendemos que hay una demanda. Y luego, por último, algo que ha dicho el portavoz de la actitud, que no por repetirlo está de más: la reforma del mapa local, presentada precisamente por el Gobierno de Navarra, donde los pesos pesados, pues ese H. Bildu y Geroabay, pues hablan de que unas nuevas comarcas, una de las competencias directas son los servicios sociales, con lo cual es posible que dentro de 4 días, o de 4 años, o nunca, porque no sabemos lo que va a pasar con el mapa local, pero es posible que no sea la competencia de ese ayuntamiento, sea de la comarca en Minería Pamplona, creo que es la que posiblemente podemos pertenecer, con lo cual yo creo que esto, como digo, es fuera de tiempo, fuera de forma y fuera de lugar. Gracias. Señora Rubalcaba tiene la palabra con un tiempo máximo de 5 minutos. Buenas noches a todas y a todos. Bien, pues... Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pues como ya se ha dicho aquí, tenemos entre manos algo que hace tiempo que están solicitando las trabajadoras del SAT. Hay para mí, para este grupo, el orden de las cosas, que sería el primer punto, la resolución o la espera del informe solicitado por el portavoz de UPN, un informe jurídico para poder ir al segundo punto, que sería una negociación entre el resto de partidos o de grupos que hay aquí, ¿no?, representados que quieran participar en esa negociación, con ese informe en la mano. Y el tercer punto sería plasmar ese resultado de negociaciones en la negociación con los trabajadores y trabajadoras que hemos comenzado hace bien poco. Sin ninguna de estas tres cosas, y otra cosa bien importante que ha dicho Javier Álvarez, hay unas contrapartidas que habría que estudiar también antes de dar una respuesta aquí al momento, ¿no? Al momento, y que una persona se encuentra con esto y no le da tiempo a estudiarlo, ¿no? Con lo cual, pues no podemos aprobar esto, y con mucha pena. Yo, como parte de este tipo de gobierno, sí me hubiese gustado tener las contrapartidas antes para poder haber hablado
socios y socias, tanto con Geroabay como con EH Bildu, pero yo me he encontrado con esta sorpresa, pues como la mayor parte de las personas que estamos aquí, hace bien poco, ¿no? Con lo cual, pues no puedo apoyar esta, aunque sí, como ha dicho Javier Álvarez, en el fondo sí estamos de acuerdo con una parte de este pleno, ¿no? En solucionar esto, pero así no vamos a poder apoyarlo. Gracias. Señora García, tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. Nada, un poco por cerrar el debate. Somos como ayuntamiento, nuestro compromiso creo que a veces se confunde las reivindicaciones laborales, que son legítimas, absolutamente legítimas, con la obligación de modificar en función de ellas los recursos, cuando nuestro compromiso como ayuntamiento es justamente el camino contrario. Tenemos que intentar dar los mejores servicios con la mayor calidad a la ciudadanía, y eso, entre otras cosas, lleva implícito tener a nuestros trabajadores y trabajadoras en las mejores condiciones. Y luego, un poco por cerrar el tema de quiero un compromiso, recuerdo al grupo de Bildu que la mejora del servicio de atención a domicilio está en el acuerdo programático, que también firmó Javier Álvarez, por si lo habíais olvidado. No hace falta un compromiso, puesto que es algo que nos reunió a la hora de hacer equipo de gobierno. ¿Alguna otra intervención? Señora Toral, tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. Sí, bueno, vamos a ver. Este informe cualitativo fue pedido por el Ejecutivo Mayor, y además queríamos que fuera cualitativo, porque nos interesaba saber que es bueno y natural, ¿no?, de las personas cuidadoras. Y bueno, me entiendo que si no pone medidas será porque no era cualitativo, ¿no? Las medidas aquí, pues, cabían menos, cabían más los testimonios de la situación real de las familias. ¿Lista de espera? Bueno, pues ahora pueden haber, pero eso es algo que fluctúa. Ahora, pues es como es el tema. De repente hay unas personas que van a estar, y luego se van a contar. Además es algo dinámico que yo creo que argumentarlo como que no hay, pues me parece francamente, pues, no sé, para mí eso no tiene valor por la mañana con la culpa, ¿vale? O sea, es algo que será, es un continuo. Falta de rigor, bueno, vamos a ver, hemos presentado esta enmienda con estas partidas porque realmente, ya lo hemos comentado desde el principio, nosotros lo que sobre todo queremos es que esto se ponga en marcha ya, complementar. Que pongamos ahí toda la energía que ya sabemos que se está poniendo, pero queremos que sea un tema importante de este año. Hemos puesto estas partidas y este dinero que efectivamente no es suficiente, pero se puede tomar como algo simbólico. Este tema hay que sacarlo ya adelante, y si lo tenemos que sacar de partidas, pues sacamos de partidas o de donde haya que sacarlo. Si ya existen presupuestos de servicios sociales, pues estupendo, pero podían venir con nombre en las partidas que no vienen. Bueno, yo creo que este es un tema que a todo el mundo nos mueve, todo el mundo lo queremos, y además no hay que olvidar que estas enmiendas no hablan de las trabajadoras familiares y su reivindicación. Hablan de los derechos de las personas que sean niñas por las tardes. Hay que centrarse en eso. O sea, lo demás es un tema que ya lo tenemos en la Federación Antinacurtista y que tendrá que dar su respuesta. O sea, digo por intentarlo. Sí, es una enmienda que, como os parezca, pero es simbólica. Os parecerá que no está bien hecha. Usted realmente... Señora, no tiene que ir acabando. Por favor, no hemos puesto una cantidad, digamos, porque ni sabemos cuándo se va a empezar a ejecutar, ni sabemos si había dinero por ahí. O sea, es simbólica y lo volvemos a repetir, demora la implantación de este servicio. Eso es lo que hace falta. ¿Alguna otra intervención? Si no señora Pérez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos.
Bueno, a nosotros también nos sorprenden las formas. Evidentemente con el fondo siempre hemos estado de acuerdo y no podemos decir otra cosa. Creemos además que hay que acabar consiguiéndolo, tanto en el tema de que se funcione por las tardes, porque evidentemente las personas cuidadoras están mal por la mañana y por la tarde. Y para nosotros es prioritario atenderles. Entonces, bueno, vamos a votar a favor, pero sí que las formas no nos han gustado. Vamos a decir que el año pasado hubo quejas de que nuestras enmiendas sociales presentadas para el pleno con tiempo, por su parte, decían que estaban poco justificadas. Bueno, pues esto deja mucho que desear. No obstante, tenemos clarísimo que el tema del mapa local va a cambiar esto y es uno de los motivos por los que no hemos podido meter más presión, que por primera vez Geroa nos ha convocado estos y hemos puesto encima de la mesa nuestras propuestas siempre sociales y hemos tenido respuesta de parte de Geroa a dichas enmiendas. Entre ellas incluso les animo a los señores de Bildu a atreverse a no aprobar lo que se va a hacer hoy aquí, que es ampliar un día más al tema de los jubilados con una empresa privada que se les va a dar un día más, que supone unos 40.000 euros, y que animemos a hacer esto de 36.000. Es decir, se podría llegar a, ¿no? Si hablamos de cuantías y no sabemos de dónde sacar dinero, bueno, pues no. Ese dato es erróneo. Bueno, quiero decir que en el fondo sí que creemos que las cuantías, como habéis dicho, se puede ver exactamente dónde podemos sacar. Evidentemente sí que la formación de empleados se puede asustar, pero desde luego el resto creemos que se puede hacer. Entonces, bueno, vamos a votar a favor, nos parece que no nos ha dado tiempo como el resto y nos parece que sobre todo esto hay que apoyarlo y hay que trabajarlo más para el año que viene, una vez que haya planteamiento del mapa local y cómo va a quedar el servicio base orientado. ¿Alguna otra intervención? Pues pasamos a votación. Votos a favor. Votamos la enmienda, ¿vale? Recuerdo que votamos la enmienda. Votos a favor de la enmienda. En contra. Abstenciones. Se rechaza al haber obtenido 5 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Pasamos ahora a la enmienda del Grupo Municipal de Asquizur y para la defensa de la enmienda el señor Álvarez tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos. Sí, son 2 enmiendas esta vez, aunque evidentemente el debate lo vamos a agrupar en un único espacio, ¿no? Son 2 enmiendas que tienen un valor económico de 12.000 euros, ¿vale? La primera, 10.000 euros para la creación de una empresa pública y 2.000 euros para inversiones en la Casa de Cultura. Voy a explicar en primer lugar las partidas contra las que se carga y dar una explicación de por qué entendemos que sí se puede hacer. Se carga contra 2 partidas de 6.000 euros cada una. Las 2 partidas son de inversiones y una de ellas es equipamiento deportivo del edificio de Ardoy Norte y la segunda es inversión de instalaciones deportivas Ardoy Norte. Son dos partidas de inversión, pero que podrían ser perfectamente una misma. ¿Por qué cargamos contra estas partidas de gasto? Pues por una razón muy simple. Una razón muy simple y que no es otra que actualmente hicimos hace unos meses una modificación presupuestaria en este pleno que fue aprobada que dotó la partida para la inversión de Ardoy Norte y la hizo alcanzar una cifra sumada a las 2 partidas, digamos, que había anteriores, a la partida que había anterior, perdón, de 2.700.000 euros. Entonces, simplemente, si cogemos la ejecución de gastos de esa partida, vemos exactamente cuál es el recorrido, digamos, de la propia partida. A principio de año
se incorporó al presupuesto lo que había sobrado, perdón la expresión, pero bueno, lo que había sobrado del año anterior para esta partida. Como era insuficiente, como he dicho, en el pleno del 31 de agosto hicimos una modificación presupuestaria por la que incluimos 1,5 millones más. En resumen, vamos a terminar el año con una partida, por así decirlo, que no es exactamente así, pero para que se entienda fácilmente, de 2.720.740 euros, que son la suma de las dos modificaciones presupuestarias, y un presupuesto comprometido de 2,5 millones, un poquito más, que no deja de ser sino la suma de los contratos de redacción y ejecución de obra, que eran unos 60.000 euros, y de la propia ejecución en sí de las obras, que no llegan a 2,5 millones. ¿Qué quiero decir con esto? Que se nos quedan ahí más de 150.000 euros que se van a poder incorporar perfectamente a los presupuestos del año que viene a través, si vemos las bases de ejecución, de un simple decreto de alcaldía. Por lo tanto, no estamos eliminando nada, sino que lo estamos trasladando estamos cambiando de opción. Lo llevamos a través de inversión y no de los presupuestos. Voy con las partidas. Sobre todo con la partida relacionada a la creación de una empresa pública. Ayer cuando nos reuníamos el grupo municipal, grupo municipal soy yo solo, pero mis compañeros y compañeras de grupo, estábamos debatiendo cómo íbamos a defender esta propuesta. Y bien podíamos hacer referencia al acuerdo programático que tanto se nos está recordando hoy, que lo firmamos, y en efecto lo firmamos. Podríamos también haber aludido a que lo público, las empresas públicas, siempre es un discurso de izquierdas, ¿no? Algo que por lo menos así se autodefinen los tres grupos que sostienen la alcaldía en este pueblo, pero no. Hemos querido ir a la emoción, ¿no? Porque ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Decía Van Gogh. Y precisamente es eso lo que queremos pedir, que nos atrevamos, que tengamos la valentía. Porque nosotros, cuando después de las elecciones aquel junio de 2015, decidimos investir de alcalde al señor Gondán, lo hicimos porque queríamos cambiar las cosas. Queríamos cambiar las cosas y el funcionamiento del Ayuntamiento de Fitur de verdad. Y queríamos hacer cosas diferentes. Y queríamos atrevernos a hacer cosas diferentes. Y es eso lo que pedimos con esta enmienda, que por lo menos nos atrevamos a intentarlo. Intervenciones al respecto. Señor Vimenza tiene la palabra con un tiempo máximo de 5 minutos. Buenas tardes. Bueno, nuestra postura como Verabay es que vamos a rechazar esta propuesta de enmienda por un motivo muy sencillo. El tema de la creación de la empresa pública, en nuestro acuerdo programático al que has hecho mención, lo que se dice es que potenciaremos una reconversión, y estoy leyendo textualmente, progresiva de los servicios privatizados, realizando un buen análisis económico de tiempos y maneras, ¿no? En la propuesta que haces no se habla para qué hacer esta empresa pública, qué servicios se quiere coger. Entendemos que no se ha trabajado en ese sentido de manera seria, porque además ha habido un baile de cifras. Al principio, en las conversaciones que mantuvimos, estamos hablando de unas cifras mucho mayores, ahora hablamos de 10.000. Entendemos que no se ha trabajado en ese sentido. También entendemos que hay otra posibilidad de trabajar en el cumplimiento del acuerdo programático, que es la red municipalización o la municipalización de servicios que actualmente están realizados, como posteriormente voy a comentar en la defensa del presupuesto, como puede ser el área de la juventud. Este año, en el 2018, vamos a cometer un estudio profundo sobre el servicio, y de ahí derivará o no derivará la municipalización del mismo. Es decir, nosotros estamos de esta manera cumpliendo también con el acuerdo programático, y básicamente esa es la razón por la que vamos a votar en contra. Luego
la segunda partida de inversión de la Casa Cultural, sabes que hay una partida específica de equipamiento también para instalaciones municipales que bien, se puede hacer uso de ella para motivos de inversión, para hacer cambios, y también hay otras partidas de la misma bolsa que se puede utilizar. Por lo tanto, no vemos la justificación para realizar eso. Además, tampoco tenemos el estudio o no se ha comunicado por parte del proponente lo que cuesta crear una empresa pública, qué necesidades habrá, qué recursos. Bueno, pues todo eso creemos que se puede trabajar estudiando durante el año, pero nosotros, siguiendo el acuerdo presupuestario, pues hemos decidido seguir con una vía propia para el proyecto de nosotros. Señor Saiz, tiene la palabra con un tiempo máximo de 5 minutos. Con la creación de empresa pública, desde el primer momento de esa legislatura y de la anterior, nosotros es un tema en el que estamos completamente de acuerdo. Con lo cual, el fondo de esta enmienda lo comprendemos y lo compartimos. Otra cosa es que aceptemos esta enmienda cuando ya desde el primer momento hemos estado trabajando precisamente en lo que pide esta enmienda. Desde el equipo de gobierno y desde el grupo municipal de EH Bildu concretamente, hemos estado trabajando viendo los pros y los contras de la creación de una empresa pública, porque en algunos lugares, en algunos momentos puede haber pros y otros contras. También hemos estado analizando los servicios que nos prestan en Fitur, entendiendo que hay unos servicios mayores en que no es una externalización completa, sino que es una externalización mixta, podríamos decirlo, y unos servicios menores que se podría empezar con esos servicios menores esa empresa pública o esa, como ha dicho el compañero, remunicipalización. Reuniones con los ayuntamientos de Ansoáin, de Berrizar, de Barañáin, que ya llevan algunos de ellos tiempo en el trabajo de las empresas públicas. Nos han ido guiando en el trabajo y aconsejando. Reuniones con el comité de empresa, reuniones con los sindicatos precisamente cuando estaban con movilizaciones, para que nos dieran su opinión sobre las empresas públicas, sobre qué se hacía con los trabajadores, con las trabajadoras que estaban ahí. Quiere decir, trabajo sobre la empresa pública lo hemos hecho desde el momento y lo estamos haciendo, porque es un tema que nos interesa y que estamos por la labor. Tanto estamos por la labor que precisamente, como dice el compañero Alex, hemos creado esa figura de la técnica o técnico de juventud y participación para ir poco a poco remunicipalizando un servicio que ahora mismo está externalizado, y así poder comenzar esa finalidad que compartimos nosotros aquí presentes, que comparte esta enmienda de la creación de una empresa pública. Por otra parte, la enmienda de la inversión para la Casa de Cultura, creemos también, como se ha dicho, que hay una partida de instalaciones municipales donde se puede coger de esa partida, porque creemos que este tema implica algo más que simplemente mobiliario. Nosotros, como grupo y también como equipo de gobierno, hemos intentado y estamos trabajando en otras direcciones, como por ejemplo podemos utilizar otras instalaciones, otros edificios de CIFUR para poder dar servicio a quizás un servicio hasta ahora escaso. Entonces, estamos trabajando también en ello, pero en otra dirección que no simplemente el mobiliario. Creemos que falta un estudio o que falta al menos unos informes técnicos que nos guíen en la forma de cómo solucionar ciertos problemas y ciertos servicios que damos. Señora Rubalcaba, tiene la palabra con un tiempo máximo de 5 minutos. Bien.
poco cuando expuso el compañero Javier esta cuestión en la comisión de presidencia, ya le di respuesta. Bueno, ahora seré más breve. Lo mismo que se ha expuesto ahora, es algo que siempre se tiene sobre la mesa, pero como acto de ejercicio de responsabilidad no es una cuestión que se deba tomar tan a la ligera. Sí que queda bien, ¿no?, oírlo, ¿no?, empresa pública y tal, ¿no?, suena muy bonito, ¿no?, pero cuando hay que gestionar el dinero, ¿no?, el dinero de las personas que viven en un municipio y un ayuntamiento que, como bien algún compañero dice que solo con subir la persiana, como dice José Villa, se va un presupuesto tremendo, ¿no? No se puede tomar a la ligera. Sí que es algo que sí se puede llegar algún día a hacer, posiblemente, pero siempre con un estudio responsable, un estudio de viabilidad económica. Y no solo de viabilidad económica, sino está la gran duda de qué ocurre con esas trabajadoras y trabajadores a la hora de hacer una subrogación. Porque claro está, no vamos a destruir empleo para crear otro empleo. Eso jamás. No es que es bonito decirlo, pero hay temas muy serios como el empleo de esas personas que están en las empresas contratadas. Y sin más, la respuesta ya sabe Javier, que va a ser que no. Y con el tema de la inversión de Casa de Cultura también se ha dicho ya aquí. Ya hay una partida, están los presupuestos de cultura aprobados en Comisión de Cultura, y con lo cual yo suelo respetar las decisiones de las comisiones de trabajo. Con lo cual, pues también las tengo. Gracias. Señor Álvarez, tiene la palabra. Bueno, si quiere, usted tiene aún los dos turnos, ¿eh? Vale, como quiera. Pues entonces, señor Ruiz, tiene la palabra con un tiempo máximo de 5 minutos. Bueno, pues yo la verdad que este tema de una empresa pública, pues creo que es muy serio, ¿no? Y ahora a mí en el pleno la verdad que me coge con una cierta sorpresa, ¿no? Creo que es un tema para tratarlo en la comisión correspondiente y ver cómo, cuándo y con qué objetivo. Y también el coste, naturalmente. Entiendo que es una empresa pública para llevar el tema de las instalaciones deportivas, ¿no? Pues, bueno, la cuestión es que estoy un poco por ahí sola, ¿no? Pues que será una empresa pública, pues todos los trabajadores que estén ahora prestando su servicio, pues a ver qué pasa con esos trabajadores, ¿no? Yo pienso que es un tema pues, que hay que madurarlo, hay que verlo en las distintas cosas, en la comisión correspondiente, y bueno, pues llegamos a algún acuerdo. Señor Iriarte, tiene la palabra con un tiempo máximo de 5 minutos. Sí, o sea, nosotros evidentemente no estamos en contra porque palabras textuales que dice la comisión el otro día de con nosotros no cuentes para este viaje. Y lo repito. Nosotros, cuando hemos tenido responsabilidad de gobierno, nunca hemos dado este paso. Y ha habido tentaciones y ha habido ocasiones. Lo que ocurre es que nosotros sí que hicimos un buen análisis económico en su momento y valoración, y por eso, aconsejado por servicios técnicos internos y externos, no dimos el paso porque entendíamos que no era una buena operación. Yo de los respetos al acuerdo que habéis tenido, que tengo delante del presidente de comisión, por así decirlo, realizando un buen análisis económico de tiempos y maneras. Como digo, nosotros lo hicimos en su momento y nunca hemos dado ese paso, ni con nuestro voto lo vamos a dar. Estamos convencidos porque tenemos argumentos y datos suficientes para pensar que es una muy mala operación. Hay ayuntamientos en esta legislatura que sí se han comentado algunos, que han dado pasos y otros lo dieron antes, y con todos mis respetos hacia ellos, sabemos el resultado de algunas de estas empresas públicas, con lo cual para nosotros los experimentos se suele decir que con gaseosa nosotros ni con gaseosa no queremos hacer experimentos, porque no es tan fácil. Y luego, pues la oportunidad o no de traer esto hoy aquí cuando se puede trabajar tranquilamente, si es que hay una mayoría que respalda una propuesta de esta, pues nosotros evidentemente desde nuestra minoría actualmente trabajaremos, expondremos, argumentaremos y aportaremos la experiencia que tenemos al respecto. Si sirve para algo, bien, y si no sirve, pues allá con las mayorías y con las decisiones que tomen. Pero nosotros, si no cambian las circunstancias para nada, que creo que no van a cambiar, y mucho menos con la reforma del mapa local encima que la tenemos encima con una espada de Damocles, mientras no se aclare eso, decisiones de estas, las mismas.
Gracias. Gracias a usted, señor Álvarez. Tiene la palabra con un tiempo máximo de 5 minutos. Bueno, las palabras del señor Iriarte evidentemente las esperaba porque es verdad que fue así de claro en la comisión, que fue donde se expuso por primera vez esta cuestión. Antes de nada, corregí a la señora Rubalcaba porque, por respeto, este grupo municipal no enmienda para nada los presupuestos del Patronato de Cultura. Esta partida en concreto está en los presupuestos municipales del ayuntamiento. El patronato lo que hace es gestionar la actividad, pero todo lo relacionado con la Casa de Cultura y demás va a los presupuestos municipales. Evidentemente, lo ha dicho el señor Imensa, nosotros, y me atrevo a decir la cifra, porque no, cuando nos sentamos con el señor Imensa y con el propio alcalde, pues con la intención de negociar presupuestos y de mejorar cuáles eran nuestras propuestas, nosotros fuimos con propuestas que alcanzaban los 57.000 euros. Y fuimos con propuestas, y en concreto la empresa pública, la creación de la empresa pública la creábamos con 35.000 euros. Y evidentemente, tras las conversaciones que tuvimos, pues entendimos que era un gesto de generosidad por nuestra parte, por parte de este grupo municipal, el rebajar las expectativas y el intentar llegar a un acuerdo. Evidentemente, para llegar a un acuerdo tienen que ceder todas las partes. Y evidentemente por eso se transforma la bajada de 57.000 euros a 35.000 euros y por eso se rebaja de 35.000 euros a la creación de una empresa pública a 10.000 euros. No por otra cuestión. Se habla de cuánto costaría crear una empresa pública. Pues evidentemente con cerca de 4.000 euros por crearla la puedes crear. ¿Por qué hemos planteado 10.000 euros? Porque lo que queremos es dar los primeros pasos. No pretendemos hacer como han hecho otros ayuntamientos, aventurarnos, porque no somos tan irresponsables, de decir, el contrato de gestión de las instalaciones deportivas, prácticamente 1 millón de euros, pues vamos a gestionarlo de forma pública. No. Y lo explicamos en la comisión de presidencia del pasado jueves. Lo que queríamos era analizar qué servicios, ver qué servicios se pueden prestar de gestión, a través de la gestión pública. Empezar precisamente por los más pequeños, por los que menos riesgo conlleven al propio ayuntamiento, pero hacerlo desde una filosofía progresista de izquierdas de gestión pública, que es de lo que cuando hablamos se nos llena la boca. Evidentemente va a coger prestadas unas palabras de la señora Toral a la hora de defender su enmienda. Se va a terminar la legislatura y no se ha hecho nada. Hay que ser más valientes. Se trata de compromiso. Permítame, señora Toral, poner esas palabras para defender nosotros ahora esta enmienda aquí y ahora. Porque es eso lo que queremos nosotros. Evidentemente nos dicen que se han reunido con ayuntamientos, con Berriozar, no sé si lo han dicho, con Mansuay, no he cogido la lista de todos, con sindicatos. Y evidentemente todas las reuniones, por lo visto, por lo que va a votar EH Bildu hoy aquí, les han llevado al no. Quizá se podría titular que EH Bildu se arrepiente de la creación de las empresas públicas, por lo que dice. En cuanto a la Casa de Cultura, la inversión, que no lo he explicado antes, se trata de intentar paliar un problema tan grande como lo es la falta de espacio en la biblioteca y la ampliación de horarios. Nosotros nos comprometimos así en el Patronato de Cultura recientemente. Vamos a llevar una propuesta concreta, una propuesta técnica, por cierto, técnica, no firmada por los técnicos de CIFUR igual, que evidentemente se la ofreceremos para si la quiere firmar, que la firme, pero una propuesta técnica que permita mejorar tanto la ampliación de horarios como la ampliación de espacios en la biblioteca para intentar solucionar un problema que es así, que lo hay y que existe, como es la falta de espacios y de horarios para estudiar en la Casa de Cultura. Entonces, poco más que decir. Se trata de, si se quiere, valentía. Nosotros, desde luego, estamos por la labor de poner las manos a trabajar en una cuestión tan importante. Lo que no queremos es que pase la legislatura o que pase el año, o que quizá
pueda ser que el año que viene nos sorprendamos con una enmienda o con una cuestión de los presupuestos parecida a esta, ¿no? Creación de una empresa pública antes de las elecciones. Pues no, nosotros lo queremos trabajar desde ya. Y ello no quita para trabajarlo tranquilamente, porque lo que pedimos es que se presupueste para luego a lo largo del año ir viendo y analizando qué pasos seguir. Si no hay intervenciones, sí, señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. Solamente para aclarar alguna frase de la intervención, de la última intervención. Ha dicho la gestión pública se tiene de izquierdas, la gestión pública se tiene de izquierdas siempre y cuando o según se reestructure. Y eso precisamente era una cuestión de la que hablábamos con los sindicatos. Porque se puede crear una empresa pública y tratar de tal forma a los trabajadores que ya hay, que pues bueno, tenga sus dudas sobre si es de izquierdas o no de izquierdas, el trato que se les puede dar. Y eso es una cosa pendiente. Bien, por otra parte, ha dicho que lo queremos trabajar desde ya. Bueno, nosotros no lo queremos trabajar desde ya. Nosotros ya llevamos años trabajándolo, como ya he dicho. Llevamos años trabajando y no es que después de hablar con estos agentes sociales y ayuntamientos hayamos decidido no creamos una empresa pública. Todo lo contrario, sí la vamos a crear, pero de una forma remunicipalizadora. Quiere decir, creando ese puesto de juventud y participación para dar servicio a un servicio, valga la redundancia, que ahora está externalizado. Y cuando dice que no se ha hecho nada, hay que entenderlo en el contexto, porque claro que se ha hecho mucho desde el primer momento, se ha trabajado en servicios sociales, pero mucho y bastante bien además, por lo decir muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que lo que queremos es, una vez que ha finalizado ese trabajo, yo creo que va a finalizar este primer semestre de año, o este informe jurídico que se ha pedido, entonces comenzar ya, o un compromiso de comenzar ya a aumentar el servicio de SAP. Y ahí esa expresión, igual no afortunada, no se ha hecho nada, pero hay que verla en el contexto como... Señora Pérez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. Bueno, nosotros para ser valientes nos parece que a los 10.000 le falta un cero, pero claro, no somos ni tan valientes, eso hay que reconocerlo. Entonces, bueno, siempre nuestro grupo político siempre está a favor de lo que sea la formación de empresas públicas, más especialmente de la gestión directa, porque ya sabemos que esto es bastante complicado. Entonces, bueno, pues la vamos a apoyar porque creemos que es un paso para poder comenzar y vemos que no hay manera de poder comenzar, que hay gente que dice que lleva muchas reuniones intentándolo, pero realmente nosotros de verdad que no lo vemos. Entonces, bueno, sí que nos gustaría poder dar un paso. Y desde luego, si se escapa esta legislatura, no sé si en próximas se dará ningún paso. Así que bueno, entiendo que las formas no son tampoco las más correctas, no sabemos nada de ella, preguntamos, ¿no? Quiero decir, tú mismo reconoces que se está hablando de 50 y algo mil y acabamos con 10.000. Bueno, de verdad que al final, el fondo es lo que nos importa, que es poder dar algún paso para empezar a encaminarnos y dar algún servicio que ya pueda ser así. Así que lo veremos. Señor Limenza, tiene la palabra, tiempo máximo 2 minutos. Nosotros creemos que no es un tema de ser valientes o no, sino de ser rigurosos, al menos dentro de lo que podemos, con nuestra voluntad, ser, ¿verdad? Entonces, cuando haces tuyas las palabras de en este caso, Sutoya, sobre que no se hace nada con respecto a análisis, he querido entender, análisis para ver si interesa o no crear una empresa pública o municipalizar un servicio, es algo que lo estamos haciendo desde el minuto 1 que entramos en el ayuntamiento, dentro de nuestras posibilidades y cada una de las áreas de este ayuntamiento estamos revisando los servicios, los pliegos, las ordenatas que hay en su disciplina y se están tomando decisiones para mejorarlos.
cuando no llegamos o vemos que es conveniente hacerlo de otra manera, como pasa en estos presupuestos con Juventud, ¿verdad? Que vamos a proponer una contratación externa, un técnico para que trabaje esto, pero es algo que lo estamos haciendo desde el minuto 1. Y bueno, a mí me gustaría escuchar esa propuesta que no te animaste a proponer en la Comisión de Cultura sobre esa reordenación de las salas que llevamos y que llevan desde el área de cultura analizando las distintas soluciones ante una demanda real que existe. Estamos intentando verlo, pero no has hecho esa propuesta, tampoco la has hecho hoy, aunque propones una explicación presupuestaria condicionada a esa propuesta que no la has planteado ni en comisión ni en el pleno. No nos parece el camino adecuado para llegar a un acuerdo. En cualquier caso, nosotros y nosotras siempre estamos dispuestos a escuchar propuestas que supongan una mejora en cualquier área, y por eso también te animo a que si necesitas alguna mejora posible, mejora de algún servicio, de algún pliego tal, que colabores, que trabajes como lo has hecho además en alguna ocasión. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. Sí, a la señora Pérez, entendemos que hemos hecho bien las cosas porque la planteamos en la Comisión de Presidencia de la semana pasada, que la Comisión de Presidencia es la que tiene atribuidas las competencias de Hacienda de este ayuntamiento. Entonces entendemos que lo hicimos bien. El baile de números, como se dice, pues evidentemente, y somos transparentes, no tenemos ningún problema en decir por qué hablamos de 35.000 euros en un principio, porque hablábamos de hacer una auditoría al ayuntamiento de los pies a la cabeza, una auditoría muy diferente a la que hace la Cámara de Comptos, ¿no? Evidentemente se nos trasladó por parte de la alcaldía que no entendían que no era necesario, que preferían ver servicio por servicio, y precisamente por eso, y vuelvo a expresar la palabra generosidad, por eso hemos rebajado a 10.000 euros, porque con 10.000 euros creemos que da como para revisar más que algún servicio que nosotros por lo menos ya tenemos en la cabeza alguno, ¿no? Evidentemente, y al señor Vimensa decirle, nosotros nos comprometimos hace unos días a llevar una propuesta escrita y la llevaremos en unos días, como dijimos, al Patronato de Cultura escrita, ¿no? Y una cuestión que se nos había olvidado antes, un argumento que ha usado la señora Rubalcaba y que podemos entender, pero que bueno, que luego creo que hay que ser coherentes, ¿no? También, porque evidentemente preocupa que quienes están gestionando, los trabajadores y trabajadoras que están gestionando servicios a través de empresas privadas, si se crea una empresa pública, se vayan al paro. Pero evidentemente que preocupa que una persona que, por ejemplo, puede estar trabajando en este ayuntamiento, le hace la técnica de igualdad, le hace la técnica de empleo y desarrollo local, como están interinas, no vamos a sacar oposiciones públicas para cubrir esas plazas. Pues evidentemente que las sacamos, porque es como funciona el sistema y como tiene que funcionar. Gracias por ceñirse al tiempo. Si no hay más intervenciones, pasaremos a votar la enmienda del Grupo Municipal de Asizur. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se rechaza al haber obtenido 2 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención. Ahora pasamos al debate del punto que nos concierne, que sería el punto del presupuesto general único del ayuntamiento, y en este sentido señor Vimensa, para hacer la defensa del punto y de los presupuestos, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, jarraian 2008ko aurrekontuen 2008ko aurrekontuen proposamenaren xehetasunak azaliko ditut gazteneraz.
Empiezo mi intervención en primer lugar agradeciendo, como hago siempre en estas ocasiones, en primer lugar al conjunto de los técnicos y técnicas del Ayuntamiento por el esfuerzo realizado para cumplir el calendario que entregamos en la Comisión de Presidencia el día 7 de septiembre, ¿no? Y en especial a la interventora Yolanda Azanza, que está aquí, por su paciencia y entrega en esta tarea tan importante para CISUR. Igualmente, quiero agradecer la buena disposición, el tono y el talante mostrado por todos y cada uno de los grupos municipales aquí en el Pleno, con los que nos hemos reunido uno a uno desde que el día 6 de noviembre entregamos el primer borrador del anteproyecto del equipo de gobierno, que luego obviamente ha ido revisándose en cada comisión de presidencia con las novedades que venían surgiendo. Y quiero agradecer especialmente a los grupos que han hecho aportaciones. Desde que presentamos el anteproyecto en la comisión ha habido importantes cambios y finalmente el techo de gasto de los presupuestos se sitúa en 10.676.610 euros, que suponen respecto al año pasado 321.210 euros más. Lo que queremos destacar de estos presupuestos, al menos desde nuestro grupo y supongo que también compartido por el resto del equipo de gobierno, es que son para nosotros unos presupuestos del cambio en actitud, por dos ideas muy concretas que detallaré más adelante, pero que quiero mencionar ahora. Por un lado, hay un incremento importante de transferencias corrientes del Gobierno de Navarra, lo que supone un cambio de tendencia a lo que veníamos viviendo los últimos años. Y por otro lado, son también unos presupuestos que permiten avanzar de manera importante con muchas actuaciones, novedades y que ayudan también en el cumplimiento del acuerdo programático del principio de legislatura. En cuanto a los ingresos, habría que matizar eso de que eso que se dice muchas veces de que en CISUR seguimos dependiendo de la construcción. Nos parece que es una frase que habría que matizar, porque ya no es tanta, o a nosotros no es tanta esa dependencia, me voy a explicar. Es verdad que en estos presupuestos los ingresos por ICI aumentan de manera puntual, yo diría que hasta excepcional, de 300.000 euros, situándose en 700.000 euros. Respecto a 2017, 300.000 más. Pero esto se equilibra con una bajada de 300.000 euros en concepto de plusvalía para este año, que como comentamos en comisión, por prudencia y porque hay que provisionar y devolver cantidades, pues, y hasta que esté legislado la nueva normativa para cobrar las plusvalías, pues decidimos actuar con prudencia. Pero esperamos que se recupere, al menos en cierta medida, en el 2019, cuando probablemente no tengamos tanto ICI como ahora. Por lo tanto, lo que diferencia realmente estos presupuestos del año pasado está sobre todo en el incremento de 160.000 euros en concepto de tasas, precios públicos y otros ingresos, en el que ahí incluimos las tasas de instalaciones deportivas que reformulamos allá por el mes de septiembre-octubre, y los ingresos del coworking, derecho de examen, en diferentes conceptos de distintos trabajos que se han venido haciendo. Y sobre todo también los 209.000 euros en concepto de transferencias corrientes, que es lo que aporta el Gobierno de Navarra. Aquí se incluye el incremento del 4% en participación de tributos de Hacienda, que son unos 140.000 más, y que además se ha anunciado para el 2019 que se incrementará aún más. Y también se incluyen incrementos de subvenciones de distintos programas, como puede ser el empleo social protegido, la infancia y juventud, 0 a 3 años, y también, además de ese incremento, ha habido un incremento de 50.000 euros en ayudas a cultura y búsqueda. En cuanto a la partida de los gastos, comentar en primer lugar las novedades más importantes. Por un lado, se ha incluido la previsión de gastos de suministro y equipamiento para nuevas instalaciones del 2018, como son, por ejemplo, el coworking CISURLAN, que se situará en el edificio del antiguo ayuntamiento del casco antiguo, y el módulo sociodeportivo Arroyo Norte, que ya está en las obras iniciadas. Además, se incluye también la previsión de ampliación del servicio de la escuela infantil 0 a 3 años en 18 plazas más, por si llegamos a tiempo de acabar
las obras, ¿verdad? Se crea también una nueva partida que se denomina Juventud y Participación de 25.000 euros para contratar a una persona para unos meses que evalúe las actuaciones en materia de juventud que actualmente está externalizado. Pero estudiaremos la conveniencia, como he comentado antes, de municipalizarlo o no. Hemos contemplado una partida para el transporte escolar de alta hoy, para plan municipal de conciliación, 4.000 y 16.000 euros respectivamente. Además, seguimos con el plan de movilidad que ya hemos iniciado este año y que continuaremos el año que viene con otros 10.000 euros. En igualdad, además del mencionado plan de conciliación, tenemos como novedad la ampliación del servicio de asesoramiento psicológico en 2 horas más a la semana, que supone un incremento de 3.300 euros hasta los 8.800 euros que cuesta el servicio. En cultura tenemos como novedad una partida para campamentos urbanos en euskera de 2.500, el alquiler de una carpa para eventos culturales estimado en 7.000 euros para diferentes eventos culturales. Seguimos con la celebración del 25 aniversario de la Casa de Cultura que iniciamos el año pasado y que continuamos este año con 8.000 euros, 2.000 más que este año que acabamos. Además, implementamos un 10% del presupuesto para fondos de biblioteca y un 10% para ayudas a colectivos del pueblo. Un incremento del 10% lineal a todos los colectivos. Además de 5.000 euros más para las fiestas de la localidad. Por otro lado, se incrementan 9.000 euros las ayudas a la rehabilitación de edificios, de 4.000 euros, y la conservación de clubes jubilados hasta 3.000. Otras partidas nuevas son la retransmisión de plenos, por recuperar certificados digitales, en fin, numerosas necesidades. En cuanto a inversiones, tenemos la climatización del ayuntamiento, 45.000, y la reforma del vestuario femenino de la policía municipal. Señor Ministro, tiene que ir acabando, por favor. Sí, terminando, también incluimos la posible subida del 1,5% de introducción de los trabajadoras, además del incremento del 1% de este año. En total, un incremento del 2,5%. Pero estas partidas, como he dicho antes, no son fruto únicamente del equipo de gobierno. También hemos tenido reuniones con distintos grupos municipales y se han recogido aportaciones, las que no se han podido recoger, y ahí están las enmiendas, pues las seguimos trabajando y invito a seguirlas trabajando para ver si es posible llegar al caso introducirlas el año que viene. Y desde aquí simplemente volver a dar las gracias a todos y todas y pues, deseando la mejora siempre de los servicios de TITUR y con unos presupuestos que nosotros entendemos que son equilibrados y saneados, pero también son ambiciosos con importantes mejoras para el futuro del TITUR. Gracias. Intervenciones. Señor Saiz tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Intento no repetir lo que acaba de decir el compañero Alex, porque además me lo voy a decir también, ¿no? Desde su especialidad, como son estos los presupuestos. Efectivamente, también coincidimos con él en que son unos presupuestos del cambio. Unos presupuestos del cambio, precisamente, por como ha dicho también las transferencias del gobierno de Navarra. Y aunque parezca que no, son unos presupuestos consensuados. Y consensuados por el equipo de gobierno, con todos los grupos políticos. Y, aunque haya diferencias, como las ha habido, eso es símbolo de participación, símbolo de democracia y símbolo de que hay buena salud tanto en el equipo de gobierno como en esos presupuestos. Son unos presupuestos enfocados, pero muy directamente a las vecinas y vecinos de TITUR en primer lugar, a los y las trabajadoras y a un intento, como ya hemos dicho en otra intervención, de remunicipalizar algunos de los servicios privatizados. En definitiva, como voy a intentar explicar con algunas de las partidas que voy a destacar, son unos presupuestos
sociales dirigidos a la juventud, a la tercera edad, a la igualdad, a las trabajadoras y trabajadores, a la educación, al euskera, a la cultura y a todos nuestros vecinos y vecinas, que es un poco para los que estamos aquí en el ayuntamiento. De todas las partidas, destacaría sobre todo las actividades para la tercera edad, que ha aumentado en 4.000 euros. La novedad de la elaboración de un plan de conciliación, por 16.000 euros. La ya repetida antes persona técnica para juventud, un total con una cuantía de 25.000 euros, también una novedad. Y además en la que hemos puesto mucho entusiasmo, interés, y ahí se demuestra también un poco lo que antes hablábamos de la valentía y de la rigurosidad de este equipo de gobierno. Con esta figura que tenemos como digo, muchas esperanzas, porque la juventud se lo merece y porque es un servicio que hasta ahora pues no se ha dado en toda su capacidad. Ya se ha dicho también de las partidas sobre estas nuevas instalaciones como son el coworking y la creación de la escuela infantil. Todas ellas, las que acabo de decir, dedicadas a los servicios sociales y de la sociedad, a la educación, a la juventud, a la igualdad. El aumento también para la rehabilitación de edificios, que es algo que es necesario, tanto para las vecinas y los vecinos como para sus casas. También hemos puesto entusiasmo en adquirir, en este caso primero alquilar, para ver si puede ser pues, provechoso. Esto es comprar una carpa porque en los lugares donde hay se le da mucho uso social, juvenil, de todo tipo, cultural, y creemos que es una inversión también nueva que nos va a dar mucho provecho social, como he dicho, cultural, de juventud. También quiero destacar los campamentos urbanos en euskera. La subida en el transporte local comarcal, que quiere decir que se le va a dar mejor servicio a la ciudadanía de Gijón. Una partida que ya estaba, pero quiero resaltar por lo bien acogida que ha sido, es la formación en mediación, que sobre todo va dirigida a la Policía Municipal. Fue una experiencia novedosa y muy bien acogida por todos y todas ellas. Algo también que va a mejorar las condiciones laborales de nuestros y nuestras trabajadores es la climatización del ayuntamiento, muy necesaria desde hace tiempo, y que ahora pues también tenemos, no voy a decir la valentía, pero sí pues, bueno, la decisión de ejecutarla. Hay otras partidas que quizás no son tan llamativas, pero la labor social que hacen es tremenda, como el multideporte ya decidido con una partida de 9.500 euros para las niñas y los niños, para su coordinación. Y esto no solamente es multideporte, sino que es educación, es sociabilidad, es hacer pueblo ya desde niños. También las partidas del ocio deportivo alternativo, es decir, una partida nueva con 1.800 euros, que son no deportes clásicos sino alternativos, y no solamente para hacer deporte, sino que sirva como tipo de ocio, quizás para unas edades que son un tanto comprometidas en el deporte. También como una novedad con 3.000 euros una natación para personas jubiladas. Ha sido una pena, como bueno, pues todos los aquí presentes pueden comprender, que no hayamos podido sacar adelante la partida del SAF, pero sabemos y nos consta las buenas intenciones que hay, porque aquí públicamente se ha dicho que si bien los informes o bien los servicios
muestran que se puede aumentar la partida, que se pueda aumentar, pues sí, la partida presupuestaria, pues se hará. Y con eso, al menos, aunque no hayamos sacado la enmienda, pero nos quedamos más que satisfechos. Quiero destacar también, por último, la subida del 10% a todos los colectivos culturales, que mueven y dinamizan FUFUR. La subida también en artes escénicas, gracias, como ya he dicho al principio, al Gobierno de Navarra. En fin, no voy a repetir unos presupuestos consensuados, sociales y dedicados sobre todo a la ciudadanía de FUFUR. Gracias, señor Saiz. Señora Rubalcaba tiene la palabra con un tiempo máximo de 7 minutos. Bien, no voy a repetir lo que ya se ha dicho aquí. El compañero Alex ha explicado muy bien en el breve tiempo que ha tenido lo que son los presupuestos. Haría falta mucho más tiempo, como ya sabemos, pero son muchas partidas. Hay novedades que se han citado aquí. Son los presupuestos que, por supuesto, voy a aprobar, puesto que estoy en el equipo de gobierno. No concibo lo contrario. Y estoy más que satisfecha en el área que a mí me corresponde llevar, que el CPD, como tiene que ser, que sea de igualdad, porque me parece absolutamente necesario. Es un área que ya, como he dicho más veces, no voy a decir que es un área que, gracias a esta concejala, esté en marcha, sino que ya viene estando en marcha hace 10 años. Lo que se está haciendo es dar continuidad a un trabajo que creo que es fundamental. También me siento satisfecha porque en este ayuntamiento es un área en la que siempre hay consenso. Cuando ha hecho falta aumentar las partidas, así ha sido. Y algo sumamente importante que luego mencionaré cuando toque hablar sobre la violencia de género. Y hemos aumentado, como he dicho Alex, las partidas para la asesoría psicológica, porque sí que hemos visto que hace falta, hay mucha demanda, es triste decirlo, pero así es. Con lo cual, no solamente por el área de igualdad, sino por todo lo que se ha dicho aquí, voy a apoyar estos presupuestos. Gracias. Gracias, señora Rubalcaba. Señor Ruiz, tiene la palabra con un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, pues sí, yo todos los años digo lo mismo, pero es la realidad. Y es que hay un montón de gastos fijos, calefacción, salario de trabajadores, teléfono, limpieza, iluminación, en definitiva, que el 80 y tantos % del presupuesto ya está gastado, pues, como dice Carmen, en subir la persiana o abrir la puerta, ¿no? Y es lo que hay, eso es así. En el resto, la parte que se puede gastar, digamos, pues bueno, hay partidas que me gustan y otras pues no me gustan. Un ejemplo, por ejemplo, es el coworking o vivero de empresas. Reconozco que en principio yo lo veía como algo un poco raro. Sin embargo, pues una vez que lo visitamos y vi cómo había quedado y las posibilidades que tienen cada dos emprendedores de creación de unos puestos de trabajo, pues la verdad es que me parece bien y esperemos que sea un éxito. Con respecto a la reunión que tuve con el señor alcalde y con el señor Alex, que son los que parece que son los que aquí manejan la pasta, pues la verdad que lo único que saqué fueron 500 euros para el local de los jubilados. Eso es lo único que... Sí que es cierto que sigo pensando que el local de los jubilados, sobre todo la zona del bar, pues hay que darle un aire más actual. O sea, está, pero no sé, modernizarlo un poco, ¿no? Pintar, darle un poco de algo, porque además está funcionando muy bien. Desde que la lleva estas personas que llevan ahora, funciona estupendamente bien, no solamente para jubilados, sino también entre la gente pues, que no son jubilados. Y la verdad es que creo que sí podríamos volcarnos un poco, ¿no? Por ejemplo, el tema del acondicionado, resulta que no sé quién ha sido, ha puesto ahí una especie de unas chapas debajo porque se quejaban de que si el aire estaba jugando a las cartas, que les pegaba en la espalda, el aire acondicionado, el frío, ¿no? Y entonces pues son unas chapas que la verdad que son antes porque tiene unas lamas que están rotas, unas lamas rotas, pues se cambian esas unidades y hay que cambiar, ¿no? Y esas bandejas de acero, la verdad que quedan fatal. Por lo demás, pues sí, existe una serie de peticiones que son bien recibidas, pero al final no se materializan. Aprovechando la remodelación de las escuelas, yo voy ya predicando como el desierto hace un montón de tiempo. Aprovechando la remodelación de las instalaciones deportivas, por donde se pueda, una parte, lo que sea, pues poner un váter público con una puerta exterior a la calle y una puerta interior para que las mismas personas que llevan el mantenimiento y la limpieza de las instalaciones, pues de vez en cuando
pues le den una vuelta, ¿no? Pienso que eso es una cosa que es positiva pues, para Cifur y habría que intentar, porque es muy poco dinero. Después sigo yo pensando, bien, aquí se va a gastar un dinero de invertir en climatización, pero yo sigo pensando que también, ya digo, es predicar en el desierto, que lo que habría que hacer es las trabajadoras y trabajadores que están ahí abajo, ¿no? Pero ahora que pasan frío, tienen radiadores eléctricos, que algunos se han llevado ellos mismos, creo que habría que acristalar. ¿Para qué? Joder, pues para que ese calor se quede ahí, se quede dentro, y no suba. Ahora mismo aquí hace calor, ¿por qué? Pues porque todo el calor de abajo sube arriba, es el problema que tiene este edificio. Incluso se podría poner, ya no digo no se pueden poner unos radiadores que no cuesta ese dinero, eso no cuesta dinero, pero incluso hay unos acumuladores de radiadores eléctricos, unos acumuladores que acumulan el calor por la noche, que la tarifa eléctrica es mucho más barata, y después ese calor por lo suelda durante el día. Porque a veces incluso también les pasa que como tiene un montón de radiadores, pues salta automático de la luz, se va la luz y claro, los ordenadores se desconectan y eso pues es un problema. Pienso que eso habría que seguir trabajando. Bueno, y después sigo con la famosa pantalla de información comercial y municipal. Creo que con la publicidad de los comercios y esto, eso se va a autofinanciar. Una buena pantalla, pues parecía esa que hay donde Refena, donde Rezar, incluso es muy grande y un poquito más pequeña, podría ser. Pero eso creo que puede dar se puede sacar mucho partido. Tanto pues a nivel de ayuntamiento, que si la Casa de Cultura, que tenemos que si hay una, pues, de pintura, una exposición, no sé, yo creo que se le puede sacar partido y creo que incluso con el comercio esto se puede autofinanciar, o sea que no, de no costar dinero, a medio plazo, para un momento habrá que gastar un dinero, pero después se puede ir recogiendo, ¿no? Y después, pues no sé qué más tener, sí. Yo pienso que es un tema que gusta, pero que al final, pues eso, que os parece bien y tal, pero no se materializa, ¿no? También pedí 2.000 euros más para los jubilados, son más de 800 socios, es el mayor colectivo de Cizur. Pero bueno, así va, se ve que no. Y bueno, y la verdad es que aparte de eso hay que reconocer que funciona muy bien, es un colectivo muy importante y funciona muy bien. Señor Álvarez, tiene la palabra con un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, nosotros comenzar la intervención agradeciendo al alcalde y al señor Rubensa como presidente de la Comisión de Presidencia, o la redundancia, el habernos escuchado, ¿no? Al menos, el haber acogido nuestras propuestas, por lo menos, de una manera, que no es poco, de poder debatirlas, ¿no? Entonces, ese gesto sí que lo queremos agradecer. Como es cierto que se ha hecho otros años, y es el tercer año que votamos presupuestos aquí en esta legislatura, y nosotros, pues otros años, hemos votado a favor. Hoy hemos decidido votar en contra, ¿sabéis? Y os lo dijimos abiertamente y sinceramente desde el primer momento, que nosotros condicionamos la votación de estos presupuestos a favor en la creación de una empresa pública, y eso no ha ocurrido. Entiendo los argumentos, no los comparto, no los compartimos desde este grupo municipal, y por eso vamos a votar en contra, ¿no? Otros años, evidentemente, hemos conseguido muchas cosas, algunas incluso han salido hoy aquí, el asesoramiento psicológico, por ejemplo, para el área de igualdad, que era uno de las cuestiones por las que queríamos empezar a crear una empresa pública, precisamente por los asesoramientos que existen en el área de igualdad, el asesoramiento jurídico y el asesoramiento psicológico. Nos parecía que era un buen comienzo para crear una empresa pública. Las subvenciones de las APIMAS, que también vemos que se siguen recogiendo y que fueron propuestas por nuestro grupo municipal y acordadas en su día, convenio con la Asociación de Comerciantes, el cine de verano que recuperamos en su día también tras conversaciones con el equipo de gobierno, mejora en los presupuestos de fiestas, actividades cognitivas para la tercera edad, y evidentemente nosotros siempre hemos estado abiertos a llegar a acuerdos, a debatir, y siempre entendiendo la fuerza que tenemos dentro de este arco parlamentario, de este arco municipal,
entendiendo que somos únicamente un concejal, pues siempre hemos traído propuestas, siempre hemos hablado de las propuestas. Y en este caso no fue menos, como ya ha salido en el debate de la enmienda. Hicimos una propuesta inicial y hoy hemos traído una enmienda intentando un poco, tras las conversaciones que tuvimos, conseguir los votos del equipo de gobierno y no lo hemos logrado. No lo hemos logrado y por eso vamos a votar en contra. Ello no quita, para que entienda que este equipo de gobierno, como digo, nos ha escuchado. Y ello no quita para decir que nosotros actuamos desde la responsabilidad, como siempre lo hemos hecho. Porque nunca hemos votado y nunca votaremos nada en contra, sin plantear, por lo menos, cuestiones que nos diferencien. Y es eso de lo que tenemos que hablar, guste o no, de cuestiones que nos diferencian. No obstante, en cuanto a los gastos que se han comentado, estamos de acuerdo con algunos de los que se han comentado, se han enumerado sobre todo por el señor Said, muchos gastos novedosos, también por el señor Dimensa, pero sí que quizá vamos a comentar, y lo siento, pero es igual la diferencia donde nos marca, o a matizar más bien, ¿no?, los gastos que nos llaman la atención y con los que estamos de acuerdo, podemos llegar a estar de acuerdo al menos, pero que no comprendemos. Y como para nosotros la política es sinónimo de coherencia, de credibilidad, pues lo queremos decir hoy aquí y creemos además que es que tenemos que decirlo hoy aquí. Y estoy hablando del autobús de Ardoy. Nos parece perfecto, por supuesto, que se decida dotar con 4.000 euros una partida en los presupuestos para ayudar al autobús escolar de Ardoy. Pero permitidme que me retrotraiga al pleno de diciembre del año pasado, cuando nos decían ustedes a nosotros que 8.000 euros nuestra propuesta pues no daba para nada. Hoy nos encontramos con una propuesta por parte del equipo de gobierno de 4.000 euros. Que bienvenida sea, pero que desde luego podríamos llevar ya un año ganado. Y otra de las cuestiones, se ha hablado de un técnico de juventud y participación. Este grupo municipal, pues hasta ahora entendíamos que íbamos a tener un técnico o técnica de juventud, que se dotaba presupuestariamente 25.000 euros para ello, ¿no? Ni siquiera todo el año, sino unos meses. Y ahora nos encontramos con que además de juventud, de ser técnico o técnica de juventud, lo va a ser también de participación. 25.000 euros, con toda mi respeto la expresión, ni pincho ni corto, porque nos quedamos cortos. Y ello no quita para decir y reconocer el esfuerzo que se ha hecho. Pero si vamos a hacerlo, centrémonos en algo. No porque suene mejor juventud y participación, llamémoslo de juventud y de participación. Nosotros animamos, y así una vez se ejecute el presupuesto, cuando se debata esto en comisión, lo que pondremos, que nos centremos en una de las dos cuestiones. Evidentemente, un técnico o técnica de juventud, y sabéis que nosotros estamos de acuerdo con ello, es algo necesario en este ayuntamiento de cara a poder municipalizar determinados servicios, como se ha dicho, y de poder hablar luego, evidentemente, de creación de empresas públicas o de asunción por parte del propio ayuntamiento de determinados servicios. Pues trabajemos en ello. Y evidentemente, nosotros, ¿cómo vamos a decir que no a un técnico o técnica de participación? Pero estamos en las mismas. Creemos que es un error, y así lo manifestamos, el hablar hoy aquí de un técnico de participación y de juventud. Creemos que nos tenemos que centrar en una de las dos cosas, y es por lo menos lo que nosotros vamos a defender si se aprueba este presupuesto en las comisiones. Termino por donde he empezado, agradecer el gesto y agradecer las conversaciones con el equipo de gobierno. Nosotros hemos aprobado hasta ahora en los 3 años 2 presupuestos. Hoy nos toca diferir y cambiar el voto. Votamos en contra porque no se ha aprobado vuestra enmienda para la creación de una empresa pública. Espero que se entienda por parte del equipo de gobierno y desde luego pues este grupo municipal estará siempre dispuesto a hablar, a conversar y a debatir y si se puede evidentemente a llegar a acuerdos. Gracias, señor Álvarez. Señor Iriarte tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, vamos a ver. Nosotros en principio también agradecemos
voy a despedir, porque me parece que va a ser el único grupo que no pidió nada y no consiguió nada. Nosotros no vamos, y por la experiencia adquirida durante mucho tiempo, se convierten a veces los presupuestos en un mercadeo. Yo quiero 2.000 para quedar bien con no sé quién, yo 3.000, yo 4.000. Yo creo que el equipo de gobierno, por filosofía lógica de la política, quien le toca gobernar, porque ha habido unos acuerdos, porque ha ganado las elecciones, o lo que sea, tiene la obligación de atender en este caso, a los 15.000 vecinos. Con lo cual, dicho esto, que parece una obviedad, bueno, pero se habla y se repite por parte del equipo de gobierno, un montón de partidas se han hecho, y pues muy bien, es la obligación que tenéis de atender bajo vuestro prisma, bajo vuestra ideología o bajo vuestro acuerdo, pues las demandas que la sociedad requiere. Evidentemente estos nosotros no son nuestros presupuestos, pero como bien se ha dicho, basta con echar una ojeada a la última página de los presupuestos: gastos de personal 4.585.000, gastos de bienes corrientes y servicios 5.075.000 y transferencias corrientes 847.000, total 10.508.000 euros, que es prácticamente, pues sacar la cuenta de 10.600.000, pues 10.500.000. Luego vienen las inversiones en este presupuesto de Ciudadanos. Quiero decir con esto, y aquí quiero también no agradecer a los trabajadores, sino que reconocer el trabajo que hacen, no ahora, sino siempre, y lo que les queda por hacer mientras estén en estas labores, que gracias a ellos, pues porque no puede ser de otra manera, la responsabilidad de ellos profesional nos hace obligarnos a nosotros a escucharles y a atenderles, porque si no estaríamos con más notas de sal de reparo que a veces suele salir obligatoriamente. Esto quiere decir que el trabajo del equipo de Hacienda, evidentemente, y de todos los demás que aportan, los patronatos y demás, está más que conservar, con lo cual es la verdad. Vemos demasiados planes, no digo que no estén bien, pero si los enumero: plan de desarrollo de empleo, plan de movilidad, plan de conciliación, plan de participación, ahora plan de juventud. Faltamos, y así se lo trasladamos al alcalde y al presidente de la comisión, falta uno muy importante para nosotros. Y es un plan de estudio de la situación actual y el futuro del ayuntamiento, a través de su plantilla y a través del funcionamiento necesario. A algunos nos ha tocado, en el transcurso de la larga trayectoria, nos ha tocado tomar decisiones y hacer estudios y pararnos a pensar qué es lo que nos viene encima. Y ahora yo creo que es el momento oportuno, unido otra vez a lo que hablábamos antes del plan de renovación de Navarra, ¿cómo se llama? Que se me ha ido la onda. No, de participación. El del mapa local. La reforma del mapa local nos va a obligar a todos a tomar muchas decisiones que en este momento nos parecen raras, pero que nos vamos a tener obligados. Nosotros, posiblemente esta corporación no, pero la que venga casi seguro que se va a tener que adecuar. Hagamos la tarea, por lo menos en cuanto hay un hecho evidente: los trabajadoras van cumpliendo años. Los días vimos la despedida de una trabajadora que se jubila, el año pasado se jubiló otro, el año anterior otro y otro. Entonces hay que prever un poco eso que suena, que lo decía el otro día, si están usando un poco, pues el plan Renove, eso suele decir con los automóviles, ¿verdad? Entonces, quiero decir que echamos en falta, bueno, más que echar en falta, proponemos que a partir de ya se empiece a valorar y a estudiar esta posibilidad. Unos estudios que están recientes en el tiempo de los años, pero claro, dado el incremento de población y el incremento del tamaño del pueblo, es que debe ser obligado hacerlo. Hay partidas que nos gustan más, nos gustan menos, pero que tampoco las vamos a cuestionar. Nosotros lo único que buscamos, y hemos buscado siempre, es buscar el equilibrio entre gastos e ingresos. O sea, que por otro lado, imagino que lo recordarán los servicios técnicos de la casa, pues lo recordarán y lo pondrán siempre el primer día que se empieza a hablar de presupuestos. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto puedo gastar? Estos años de atrás teníamos unas incertidumbres sobre el tema de las inversiones que se han ido despejando en el tiempo. Quizá nos está costando arrancar más de lo previsto, pero bueno, previsto de Arroyo
Nosotros siempre hemos sido prudentes en la toma de decisiones. Por filosofía, no por imperativo de nada, sino que creemos en lo que hacemos. Y hemos ido viendo las cosas y evidentemente en algunas nos hemos equivocado en el tiempo. Hemos visto que si habremos tomado otra decisión, por eso nos hace ser más prudentes aún. Ser más prudentes y claro, cuando se dice el urbanismo, las pluralidades, nos guste más o nos guste menos, poblaciones como la nuestra, y hay unas cuantas en la comarca de Pamplona, es el urbanismo fundamentalmente el que ha propiciado el desarrollo, porque es algo tan evidente. No es lo mismo tener un pueblo de 300 habitantes como yo conocía, uno de 15.000. Si vas tomando decisiones para dar cabida a la necesidad de vivienda, algunos ayuntamientos nacimos con vocación residencial y ahí estamos, aún seguimos creciendo y aún nos quedan parcelas por rellenar, sobre todo en la zona. O sea, quiero decir que gustará más, gustará menos el tema de la pluralidad, pues bueno, ya veremos a ver cómo queda. Creo que mañana se trata en el Parlamento la ley, a ver cómo queda y al final pues tenemos que adecuarnos a lo que diga la ley. Si tenemos que devolver dinero al ciudadano que tiene derecho y se lo ha ganado en los tribunales, pues los tendremos que devolver, con lo cual nos creará pues, un problema de equilibrio. Luego se dice, así como muy alegremente, necesitamos que se me acaba 170.000 euros de tasas. Pero tienes luego más. Ya se luego hablaremos de estrujar el bolsillo del ciudadano. Luego hablaremos. ¿Quieres sumar? No. También se me ha acabado. No termino ya, porque no me quedaba más que esto. Se habla, como digo, muy ligeramente, tenemos 170.000 euros más de ingresos por las tasas y cobrando algo que antes no se cobraba al vecino. Ya sabemos un poco lo que nos ha pasado con la declaración de la renta a todos este año, respecto a la del año anterior, ¿no? Tuviste la tentación de subir la contribución, incluso la plasmasteis en números y en papeles. Luego hubo un reajuste en cuanto al ICIO, en urbanismo y demás, y pudo retrotraerse a posteriori y no subir la contribución, porque claro, si le pagamos a los vecinos con así prácticamente puede gobernar cualquiera. La cosa es que cuando vayas a la urna, pues a lo mejor te encuentras con una desagradable sorpresa. Con lo cual digo, nos vamos a tener, es una extensión constructiva, una extensión que apoya, seguiremos trabajando en la línea que hemos trabajado siempre, aportaremos todo lo que creamos como grupo, unas veces se nos hará caso, otras no, y la que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Gracias, señor Iriarte. ¿Intervenciones? Señora Pérez, tiene la palabra con un tiempo máximo de 4 minutos. Bueno, pues nosotros en esta... El micrófono, por favor. Ahora sí. Bueno, pues nosotros en esta ocasión vamos a abstenernos. Creemos que, bueno, agradecemos principalmente el hecho de que por lo menos Pedro en esta ocasión nos convocara, nos reuniera y habláramos un poco del tema y de las partidas. Creemos que sí, que realmente, pues como son, y sabemos todos que son muy ajustadas, entre gastos y ingresos hay poco que hacer, pero bueno, como en ningún momento nosotros hemos aprobado pues, ni subidas de tasas ni nada, pues evidentemente no podemos apoyarlo. Nos gustan más que nunca, eso lo hemos dicho, y nos gusta más también la actitud, y nos gustaría mucho seguir avanzando para el año que viene. Entiendo que en todo lo que va con el tema del SAT y demás, que ya lo hablamos en la reunión con Piluca y demás, vamos a intentar hacer todo lo que se pueda, a ver si realmente se puede y a ver qué pasa con la reforma del mapa local, que tanto pues nos viene a todos en tanta incertidumbre. Y también pues eso, sabemos que las familias nos pueden hacer muchísimo daño y que vamos a hablar de mucho dinero a ver qué ocurre mañana. Entonces bueno, no vamos a poner nada en el camino, esto va a salir, que nosotros nos abstengamos no es ningún problema. Y decir pues eso, que el camino que habéis llevado para nosotros no es el más acertado, pero nosotros, bueno, nuestras propuestas siempre van encaminadas a otras prioridades, pero bueno, nos parece que es nuestro camino y os dejamos a ver. Gracias, señora Pérez. Señor Pimencha tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Sí, por dar contestación brevemente a cada grupo, bueno, agradecer el talante y el trabajo general.
Me alegro de escuchar eso. Es que te casco, que me iría más tranquilo. Te voy a disculpar, pero 7, porque antes era la presentación, son 7 minutos, sí. Muchas gracias. Como iba diciendo, agradezco el tono general de este debate. En primer lugar, perdón por mi intervención, era el señor Ruiz. Bueno, a mí eso de nos reunimos con él y le rascamos 500 euros, o rascamos, no sé qué término has usado, no nos parece un término que sea el adecuado cuando estamos hablando del dinero de los diputadas, cuando estamos hablando del uso que hay que darle, ¿no? Cuando estamos hablando todo el rato de rigurosidad y de necesidades, ¿no? Porque cuando planteaste esas propuestas que nosotros acogimos, pues ahí en esas conversaciones pues tampoco hubo una justificación por tu parte de que esto lo pido porque se va a hacer esto tal cual, sino simplemente lo proponía libremente como una subida, y entonces nos correspondió a nosotros analizar esa propuesta y vimos que efectivamente la partida de conservación de los jubilados pues estaba siempre ajustada, ¿no? Entonces pues, bueno, vamos a aumentarlo para que estén más tranquilos y puedan hacer frente a esos gastos ordinarios de conservación, ¿no? Y contra los jubilados, pues por supuesto, como cualquier otro colectivo, pueden hacer sus necesidades a la comisión correspondiente, pero he entendido que no llegó esa necesidad a ninguna comisión y por lo tanto pues no hemos visto en este caso justificado, pero por supuesto estamos abiertos a valorarlo. Si es así esa necesidad, pues durante el año que viene, pues hacer acometer alguna modificación si hiciera falta. Y respecto a las propuestas técnicas de la cristalera, pues hombre, no es en una reunión de este tipo que no nos corresponde a nosotros decidir sobre ese tema, ni valorar económicamente, ni técnicamente, ni no nos correspondía, no teníamos información, tampoco nos pasaste, entonces yo lo que le invito es trasladar esta propuesta a la comisión correspondiente, a la de urbanismo, donde estudiemos el tema, valoremos económicamente y luego usted ya sabe, ya conoce de esta casa, que los asuntos de inversión se están llevando de forma mayoritaria a las modificaciones presupuestarias de primavera a cargo del gabinete de tesorería. Por lo tanto, estamos todavía a tiempo de aplicar esas propuestas, esa y también la de la pantalla para los comercios y publicidad, ¿no? Que también a nosotros nos parece muy interesante porque una de nuestras líneas de actuación siempre ha sido el apoyo al comercio de Fitur. Entonces, esa propuesta también la cogemos, pero invitamos a trabajarlo desde ya y a llevarlo a la mesa correspondiente para que sí, el año que viene o en otros ejercicios se pueda llevar a cabo si es que se considera necesario. En cuanto a Álvarez, respecto al transporte de Alcoy, la propuesta que el año pasado, lo que te dijimos, o por lo menos estará en las actas, imagino, fue que no estará ahí. Nosotros lo que planteamos es que se trabajara con los agentes en la comisión correspondiente y además ese ejemplo mismo que pones nos viene muy bien porque a pesar de no haber incluido en los presupuestos lo valoramos y se ha llevado a cabo durante el 2017 mediante un impulso que hemos ayudado al ayuntamiento económico que ha posibilitado la puesta en marcha del transporte de Alcoy. Por lo tanto, a pesar de no haberse aprobado en el Pleno esa modificación, se ha llevado en la práctica a cabo después de haber hecho el trabajo pertinente durante el año 2017. En cuanto a Iriarte, bueno, eso de que ligeramente hablamos, ligeramente no hablamos. Cuando hablamos de tasas no hablamos de manera ligera. Cuando estamos hablando del dinero de los diputados, simplemente comentar o recordar que el incremento de esos incrementos de precios públicos se trabajó durante el verano y se aprobó en septiembre o en octubre, pero era fruto de una mejora de servicio en este caso de las instalaciones deportivas. Respondía a esa necesidad, unas mejoras de servicio, unas mejoras que se incluyeron en el pliego, por lo tanto se decidió acometerla.
En cualquier caso, también nuestro grupo quiere poner en valor las reformas fiscales que ha llevado a cabo este gobierno, porque por fin vemos que en unos presupuestos reales del ayuntamiento lo hemos reflejado, esos impuestos que pagamos toda la ciudadanía, reflejados en un aumento significativo del ayuntamiento en los presupuestos, como son en 250.000 euros aproximadamente a primera vista de incremento, como he comentado anteriormente. Y voy terminando pero en cualquier caso agradecer, como digo, el tono y el resto de las intervenciones. Y en cuanto a Silvia, quiero recordar que el tema que tenemos hoy en día encima de la mesa es el tema de los presupuestos, que las tasas ya las aprobamos en el pleno hace ya unas pasadas plenos, que en este pleno lo que vienen son los presupuestos. Simplemente recordarlo y agradecer, como he empezado agradeciendo. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Sí, muy brevemente por matizar, ¿no? Porque se da la casualidad de que tengo la acta del pleno de diciembre del año pasado. Simplemente recordar, voy a leer un pequeño extracto. Don Javier Álvarez recuerda cuando se empezó a hablar del transporte escolar, que fue cuando se suprimió el servicio de Zuzulco. Muestra su acuerdo con el plan de movilidad y reconoce el trabajo realizado. Esto de reconocer me recuerda a los cursos de formación que hemos tenido esta semana. Nosotros, cuando tenemos que reconocer las cosas, no tenemos ningún problema en reconocerlas, ¿no? Y en cuanto a la enmienda que presentamos en su día, al transporte escolar, indica que su grupo solo quería atribuir a una partida para hacer el planteamiento para el próximo curso escolar que empieza en septiembre de 2017, habiendo el tiempo suficiente para trabajar en el procedimiento. Evidentemente, y con eso lo que quiero decir es que nos alegramos enormemente. Lo que únicamente decimos es, y no sale, o sea, no quiero tampoco rescatar el acta en todo su contenido, evidentemente, cuando este grupo municipal ha trabajado en determinadas cuestiones, pues a veces se ha hablado de este grupo municipal que habla sin sentido, sin que poner números por poner, etc. Y estaba poniendo un ejemplo simplemente en el que nos hemos visto reflejados en estos presupuestos de hoy, y que por mucho que hayamos votado en contra, nos alegramos y reconocemos que ese tipo de cuestiones se incorporen a los presupuestos, ¿no? Que una cosa no está reñida con la otra. Y la intervención, evidentemente, también la pedíamos por otra cosa que nos parece más importante, porque ahora ya estamos hablando casi de pasado y nos parece mejor hablar de futuro y mirar hacia adelante. La intervención la hemos pedido por una cuestión muy simple. Usted ha hecho alusión a las inversiones que se crean en primavera con el remanente de tesorería. Eso es evidentemente algo que lo sabemos todos y todas aquí, y ha hecho digamos una invitación. Pues lo que pedimos nosotros desde aquí es que esta vez, cuando se vaya a hablar de inversiones, haya reuniones antes y se hable antes de qué inversiones se quieran hacer, antes de que nos encontremos con expedientes de modificación presupuestaria. Me refiero que antes de presentar expedientes en los que evidentemente seguramente estaremos en muchos de acuerdo, en otros no, o otras cuestiones, pues pongamos la hoja en blanco, y entre todas y todos escribamos qué queremos y debatamos antes, porque si no al final los grupos municipales que no estamos en el equipo de gobierno nos jugamos, y perdón por la expresión jugar, pero con mucha desventaja, porque evidentemente si queremos plantear otra cuestión diferente, lo que tenemos que hacer es enmendar lo que plantean ustedes y igual estamos de acuerdo, ¿no? ¿Y por qué tener que elegir cuando igual entre todas y todos podemos hacer un debate mucho más tranquilo y, como lo digo, con la hoja en blanco, pero sin expedientes aún de modificación presupuestaria? Si no hay más intervenciones, pues a mí sí que me gustaría hacer una pequeña intervención. Bueno, esperamos, Fernando. Bueno, pues antes de pasar a la votación, como decía, sí que me gustaría pues hacer una
pequeñísima intervención. Sí que, pues como ha dicho antes el compañero el señor Pimenza, pues agradecer a todas aquellas personas, tanto corporativos, evidentemente el equipo de gobierno, pero también la colaboración del personal técnico del ayuntamiento en la elaboración y en la preparación de todo este expediente, que sin duda es el expediente más importante de todo el año, en este caso como es el de los presupuestos, y para este caso para el ejercicio del 2018. Como no, pues también pues a la señora interventora que nos acompaña esta tarde aquí. Agradecer también a los grupos municipales, pues porque antes el señor Álvarez además comentaba, como tercer presupuesto de esta legislatura y como tercer año, pues hemos querido también contar con todos los grupos, no solo con el gobierno, sino con la oposición también, porque además creemos que debe ser así. Las reuniones sí que las hemos realizado, el señor Pimenza y yo mismo, pero era mi nombre del equipo de gobierno, y sí que nuestro talante es el de escuchar, el de recoger todas aquellas propuestas que se puedan incluir bien en el presupuesto o en futuras iniciativas, y yo creo que eso se ha ido viendo en los dos presupuestos de esta legislatura, el tercero. Sí que agradecer, señor Álvarez, pues los votos afirmativos, tanto en el ejercicio del 16 como en el 17, no en este año, pues opta por el voto en contra, pero agradecer el talante, como no puede ser de otra manera, y estoy seguro de que nos podemos encontrar en el camino para futuras propuestas. Para el Partido Socialista, pues en el mismo sentido. Yo creo que además con el Partido Socialista siempre ha habido puntos de coincidencia. Este año pues nos comentó que parecía que podía haber más puntos de coincidencia. Como ha dicho antes el señor Pimenza, propuestas que se han visto que eran posibles incrementar en el presupuesto, y luego propuestas de inversión que nos parecen importantes y que, como hemos comentado, podremos hablar en los próximos meses para incluirlas en futuras iniciativas, y sobre todo pues también agradecer el talante. Pues creemos que siempre ha habido un buen talante entre nuestros grupos. De la misma forma al grupo, a la señora Pérez, representante de Podemos. Este grupo y este alcalde siempre ha tenido su despacho abierto, las puertas desde el primer día de la legislatura. Pues me alegro que en esta ocasión reconozca, pues que al menos el talante sigue siendo el mismo, y como digo, el despacho siempre está abierto para cualquier duda, para cualquier iniciativa, y todas las propuestas serán bien recibidas, y también pues reconocer sus palabras, pues creo que francamente pues he de agradecer. Y por último al grupo de Unión del Pueblo Navarro, y en este caso pues al señor Iriarte, de la misma forma. Adelante las propuestas o las cuestiones que ha planteado tanto en la sesión plenaria, pero también las que planteó en su momento en la reunión que tuvimos bilateral de la ronda de contactos con los grupos. Y desde luego, pues como he dicho, la puerta está abierta siempre del despacho, la mano tendida, y es de agradecer. Hoy comenta abstención constructiva. El año pasado dijo abstención positiva. Realmente es de agradecer, y como digo, francamente, creo que es positivo, ese talante es positivo, no solo para este equipo de gobierno, sino yo creo que es positivo para la ciudadanía de Fitur. Y además quiero recordar, además a un exalcalde de este ayuntamiento, en este caso al señor Luis Ibero, que recuerdo que en la anterior legislatura, en la que yo estaba de concejal, justamente nos sentábamos uno enfrente del otro, decía: el presupuesto no es del gobierno de turno, el presupuesto es del pueblo. Y era una frase que me ha gustado siempre mucho, y que yo creo que hoy esta corporación hace gala de esa frase, que el señor Ibero, que no sé si nos estará viendo, pero que el señor Ibero desde luego en su momento lo dijo en este salón de plenos, y creo que hoy es una frase importante para hoy. El pueblo, el presupuesto es del pueblo, y hoy el Ayuntamiento de Fitur aprobará un presupuesto que va a permitir para el año 2018 poner muchas iniciativas adelante, y que pueda seguir dando unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía. Como digo, muchas gracias, y por último, claro que sí,
a los grupos que componen el equipo de gobierno, Izquierda Esquerra, EH Bildu y mi grupo Geroabai. Muchas gracias por su trabajo. Creo que se ha demostrado que ha sido un trabajo arduo, ha sido al final duro, ¿no? Pero sobre todo por cuestiones que la economía nos aprieta, pero sí que es cierto que un año más nos permite llevar adelante cuestiones del acuerdo programático, nos da ese soporte para dar un paso más con el compromiso que tenemos entre los tres grupos, pero también con el compromiso que tenemos con la ciudadanía, y poner también en valor el trabajo en común desde las discrepancias, desde la diferencia, como ha dicho el señor Saiz. Pues creo que también es un punto a valorar, que pese a las discrepancias que puedan existir, nos unen más cosas de las que nos separan. Por lo cual, muchas gracias a los tres grupos, y sí que ya para acabar, muchas gracias. Eskerrik asko bihotz a les mientzat. Y pasamos a la votación del punto. Votos a favor. En contra. Abstenciones. Se aprueba al haber tenido 9 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones, con lo cual queda aprobado el presupuesto general único del Ayuntamiento de Cizur-Mayor para el año 2018. Vamos a tener un receso de 5 minutos para descansar y volvemos.
vas con retraso, por eso. Ocho y media. Ya. Yo no voy a tocar, y tenía que ir a tocar. A ver, acabamos. Concierto de la banda. Sí, pero ya te he dicho que hay que traer. ¿Te acuerdas aquel que te dije? Está ahí. Sí, sí. No, está ahí. A ver. Ya te veo, que estás aquí. Un día se lo dije, digo, esto estaba en el despacho. En la escuela. Yo siempre traía. Se reanuda la sesión. Se reanuda la sesión. Como dice el señor Sánchez, se ausenta. Igual ahora estamos 17 horas de la votación. Seguimos con el orden del día. Séptimo punto. Aprobación inicial de la plantilla orgánica 2018. Dictamen. Primero, se aprueba la plantilla orgánica de funcionarios, personal laboral y eventual de personal de Cizur, del Ayuntamiento de Cizur Mayor, que figura en el anexo 1 al expediente, determinando los puestos de trabajo dirigidos a la plantilla municipal distribuidos por áreas con el número de plaza, el nivel correspondiente al puesto y situación asimilada, las retribuciones complementarias correspondientes a cada puesto de trabajo, la régimen del personal en base a su designación y nombramiento, conocimiento de la subvención y tipo de jornada. Segundo, se aprueba la relación de personal que figura en el anexo 2 al expediente, determinando el número de plaza y nombre y apellidos, nivel, grado, puesto de trabajo, y situación administrativa por áreas, de los funcionarios del personal laboral fijo y del personal eventual. Tercero, se aprueba el documento de las normas complementarias para la ejecución de la plantilla orgánica, con el texto que obra en el expediente como anexo 3.
Cuarto, igualmente se incorpora y aprueba el anexo 4 sobre puestos de trabajo temporales. Quinto, se acuerda mantener vigentes las funciones contenidas en valorables funciones de los puestos de trabajo aprobadas por acuerdos de plantillas orgánicas anteriores, no pudiendo ser delegadas sin justificación indefinidamente en empleados de inferior nivel de categoría, ya que de hacerlo se incurriría responsabilidad disciplinaria. Sexto, las plantillas orgánicas de comunicación complementaria que se aprueban tendrán vigencia desde el 1 de enero de 2018. Bueno, con el tema de la plantilla orgánica, sí hace una presentación un poco rápida, digamos, porque ya hemos debatido en las comisiones. Traemos lo que es la actualización de la plantilla para el 2018. Es una plantilla que mantiene más o menos los puestos similares a la del 2017, pero sí que modifica lo que en su momento se llamaba la columna, o que hemos llamado la columna del euskera, es decir, los perfiles lingüísticos. Por hacer un poco repaso de lo que estamos hablando, en su momento se hizo unos cambios en el anexo primero de la ordenanza municipal del euskera, y en este sentido se pasaron en la plantilla del 2013, 14, ahora mismo no recuerdo, y pasó los perfiles pasaron a 13 puestos. Ya en la actual legislatura, el equipo de gobierno hizo una modificación, haciendo con Euskal Bidea un estudio para la modificación del anexo primero de la ordenanza del euskera. Esa modificación lleva un incremento en puestos de perfil lingüístico en perceptivo, algunos en B2, algunos en C1 de euskera, y en este sentido se modificó el anexo primero de la ordenanza y pasó el trámite, pero al haber alegaciones, una sentencia del Tribunal Administrativo de aquellos puestos que se incrementaron en 18 puestos, avalan 11 puestos, y lo que hace el equipo de gobierno, al no haber ningún recurso al contencioso administrativo, ni por el equipo de gobierno, ni en este caso por el grupo recurrente de UPN, lo que se hace es una actualización de esos puestos del perfil lingüístico, y que se incluyen en la plantilla. Como verán ustedes en el anexo de la plantilla, en las últimas normas complementarias. Eso por una parte, que es decir, los perfiles lingüísticos pasarían de los 13 de que ya existían en la última plantilla, que tenían estos 13 puestos, pasarían a los 11 que se incrementan a 24. Y por otra parte, pues también se comenta los incrementos si el gobierno del Estado avala y deja a las entidades locales el incremento del 1,5% del salario para el ejercicio del 2018. Eso sería un poco la presentación, a grosso modo, de lo que es la plantilla. Sí que es cierto que la plantilla no modifica ningún puesto ya existente. Y uniendo un poco también con lo que comentaba en el anterior punto el señor Iriarte, pues aquellos puestos, en este caso por jubilación, y como vamos a tener en enero una oficial administrativo en el área de Hacienda que se jubila, lo que se está haciendo ya es hacer la comisión y hacer la sustitución de esta persona que se jubilará, para que entre una nueva en ese puesto, que es la jubilación que prevemos para este año 2018. Señor Iriarte, tiene la palabra, tiempo máximo 7 minutos. Sí, para mostrar nuestro voto negativo a esta plantilla, como saben bien, acatamos la sentencia del Tribunal Administrativo de Navarra, aunque no la podemos compartir en su totalidad, la acatamos y no la hemos recurrido, pero esta plantilla orgánica entendemos que no se ajusta a la realidad, sobre todo el tema de los euskera no se ajusta a la realidad de primaria, me refiero, ni porcentualmente ni en su número de puestos de trabajo. Nos encontramos con
situaciones, cuando menos, las podríamos llamar de injustas, por no llamar de otra manera. Yo creo que es injusto que quien ocupe la Secretaría de Ciclo Mayor solo puedan ser los que saben euskera. Creo que es injusto. Creo que es injusto. Otra cosa es que tenga como mérito. Estaba antes. Entonces, la sentencia del Tribunal Administrativo, ya digo que la acatamos, no la compartimos en su totalidad, pues porque cuando argumenta el estudio, por un lado lo desautoriza y por otro le da valor. Lo desautoriza diciendo que no está firmado, que es un estudio de técnico de euskera, donde se hablaba, como bien se ha dicho, de 31 puestos de trabajo y se reduce en 7, unos se dejan, otros no. Entonces, entendemos que no es justo en cuanto a, no es justa esta plantilla orgánica en cuanto a puestos de mucha importancia en el ayuntamiento. Y lo que sí adelanto y anuncio, que si en un futuro próximo o no tan próximo tenemos suficiente mayoría como para poder cambiar esto, lo adelanto que lo haremos. Porque entendemos que es discriminatorio con respecto a los candidatos que no sepan euskera, no solo en el área de puesto del secretario, pues es el primero y el que más no se nos sorprende ahora, nos sorprendió en su momento, pues solo lo recordemos entre otros, ¿no? Pero no guarda un equilibrio la sentencia y no en cuanto al número, porque podría haber hecho como Salomón, un poco, tenemos cuarto por la mitad y por aquí, otro por allá, y hasta no. La tengo aquí, la he leído estos días, refrescando la memoria, y la verdad es que bueno, dice lo que dice, nosotros entendíamos en su momento, cuando pusimos los 13 que se ha hecho la referencia por parte del alcalde, los 13 puestos no eran 13 puestos caídos del cielo, y aunque se pudo argumentar en su momento que no tenía detrás un estudio, sí que lo tenía. Lo que ocurre es que lo que no estaba era escrito y firmado, cosa que este último tampoco estaba firmado. Pero sabíamos que lo había hecho, pero estaba sin firmar y así lo dice la sentencia del Tribunal Administrativo. Nosotros lo que intentamos era que los puestos más cercanos al público, pues hubiese quien podía hacerlo en euskera, y eso lo conseguimos. Entendíamos en su momento que adecuar el porcentaje podría ser subir a ese 16,6 hipotético o real, que un estudio de Navarra dice que hay de euskaldunes en títulos, o los coparlantes, o los cohablantes, como se quiera decir. La verdad es que 21 tampoco, perdón, 24 es muy superior a los 31, no ya a nosotros. Hubo aquí alguien que ya sabe, y luego ya no te pondremos más. Los tribunales han dicho que 31, pues no, que son 24. Eso terminó diciendo que esta no es la plantilla orgánica que entendemos que tiene que tener un ayuntamiento de Ciclo Mayor en la columna de los que todo lo más comenzó. Y, por último, también aviso a navegantes entre los que nos incluimos. Suena un poco, tenemos 25 vacantes. 25 vacantes de una plantilla de 100 trabajadores son muchos. Tenemos muchas plazas ahí que las hemos ido generando en el tiempo, que antes ha comentado alguna, que está en interinidad, y lo que necesitamos es estabilidad en la plantilla del ayuntamiento. Y vuelvo otra vez a repetir lo de la reforma del mapa local, pero es que es muy socorrido. Tampoco sabemos muy así, pero sí que hay plazas que evidentemente va a ser competencia nuestra y habría que... ya tenemos adquirido un compromiso a través del convenio con los trabajadores de algunas de las plazas. No todas están dejadas, algunas ya van a salir, pero debemos de hincar el diente, y yo creo que en lo que queda de legislatura tenemos que organizar un poco no solo lo que ya comentaba antes del tema del relevo generacional, sino también esto que estoy diciendo. Con lo cual, tarea no nos va a faltar. Gracias. Gracias, señor presidente. ¿Una otra intervención? Señor Jiménez. Bueno, vamos a dejar a los grupos. Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, nosotros, y muy brevemente, no vamos a hacer referencia al euskera porque entendemos que la resolución, que no sentencia, la resolución afecta a la propia ordenanza, y es la ordenanza donde se tiene que centrar el debate. Y lo que sí que vamos a hacer es anunciar que vamos a votar a favor, pero que hacemos desde ya un llamamiento también a hacer una reflexión
que va a venir abocada necesariamente, lo ha dicho el portavoz de UPN, por el tema del mapa local de Navarra, pero hacer una reflexión en qué ayuntamiento queremos tener, ¿no? Y hablar de cuestiones que igual a principio de legislatura se cogieron con muchas ganas, la Oficina de Atención Ciudadana y otro tipo de cuestiones, y ver a ver si a lo largo del 2018 abrimos el debate de verdad, si se quiere, el tema de la empresa pública o no, y vamos viendo cómo casa una cuestión con la otra, ¿no? Pero sí que hacer el llamamiento al equipo de gobierno a que abra el debate, a que abramos el debate y a ver qué es lo que tenemos que plantear, ¿no? Veremos a ver qué pasa en el Parlamento, pero evidentemente el gobierno foral tiene una mayoría parlamentaria que lo sostiene, así que entendemos que la ley de reforma del mapa local saldrá adelante. Pues vamos a sentarnos cuanto antes y ver ya de cara a 2019, 2020 y toda la década de los 20 y demás, cómo queremos que este ayuntamiento sea, porque tenemos una plantilla, ya se ha dicho, que evidentemente mayor, vienen las jubilaciones, y lo que hay que hacer es pensar muy bien qué puestos de trabajo queremos que aparezcan en plantilla como puestos fijos y cuáles no, porque nosotros queremos abrir el debate de cuáles sí, evidentemente, pero cuáles igual están y en un futuro tienen que desaparecer. Gracias, señor Álvarez. ¿Más intervenciones? Señor Mimenza tiene la palabra con un tiempo máximo de 7 minutos. Sí, por contestar un poco al señor Iriarte con el tema de euskera, ¿no? Que ha empezado diciendo que no se corresponde a la realidad y que no es justa. Y bueno, en su intervención ha hecho mención a 13 puestos de trabajo, pero claro, lo que no ha hecho mención es a los tres puestos que puso UPN como preceptivo euskera en enero de 2012, bajando de 21 a 3 puestos, y que se hizo sin ningún tipo de informe técnico, se hizo sin haber modificado la ordenanza de euskera, se hizo en definitiva incumpliendo todo aquello que nos ha venido exigiendo cuando hemos trabajado este tema, cuando ellos mismos, cuando el propio UPN no cumplió cuando le tocó. No sé si eso es decidir o cortar a los Salomón, no sé si es así, si es otra cosa, pero el hecho objetivo es que UPN redujo a 3 puestos que obviamente no se correspondían ni a la realidad social que ahora dice defender, ni a la justicia, ni a ninguna otra valoración. Incluso cuando se aprobaron los 19 puestos, primero se apoyó, se aprobó, se hizo de manera inversa y finalmente se modificó la ordenanza de euskera aplicando lo que se había aprobado en la plantilla orgánica, pero por supuesto no hubo en aquella ocasión ningún informe técnico a la que ha hecho mención de que había un informe oral. La información que tenemos es que no había ni escrito ni oral, no había ningún informe y siguió esos 13 durante los años anteriores, como he dicho, los que bajó a 3 y en los años siguientes se mantuvo a 13, incluso en algún año hubo alguna variación. Nosotros le invitamos al partido, a UPN, que ha anunciado, creo entender, que si cuando vuelva al poder o cuando tenga otra vez responsabilidad del gobierno va a hacer alguna modificación. Nosotros le invitamos a que cuando toque lo plantee de manera en la que nos ha exigido que hagamos, es decir, con un informe técnico, modificando la ordenanza de euskera, un informe técnico, informes técnicos, porque ha habido varios informes técnicos, sabes que se ha trabajado seriamente este tema, con criterios, por escrito, cómo hay que hacer las cosas, con distintas áreas de este ayuntamiento, distintas personas de este ayuntamiento y de Gobierno de Navarra. Por lo tanto, yo le invito a que en lo sucesivo se apliquen sus propios deseos o su propia exigencia que nos ha aplicado a nosotros. Y en cuanto a la sentencia o resolución, nosotros también la acatamos. Consideramos que la resolución
entra en contradicciones en sí misma, sobre todo cuando habla sobre las trabajadoras sociales, ¿no? Entra totalmente en contradicción, pero lo hemos acatado precisamente pues, porque supone un avance en el reconocimiento de aquello que venimos defendiendo, que es el tema de los circuitos bilingües, todo eso que viene en esos informes técnicos y que justificaban nuestra postura y nuestras propuestas en este tema, y por lo tanto decidimos acatarlo sin eso nos oblige para que en un futuro podamos plantear mejoras que la propia resolución deja abierta algunas cuestiones como el tema de trabajadora social. Señor Iriarte, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Sí, para información que no justificación. La legislatura pasada, creo que lo sabes, UPN tenía la alcaldía con 6 votos. 6. Y así vivimos toda la legislatura, que creo que toda la cuenta. El señor alcalde fue partícipe de ella y algunos socios de gobierno. Entonces no UPN hacía lo que quería, sino, me imagino que habrás leído cuando se aprobaban esas plantillas orgánicas, con qué votos lo habrás leído, ¿verdad? Entonces UPN no cambiaba la legislatura pasada absolutamente nada. UPN negociaba con quien podía y con quien quería escucharle, y al final unas veces se conseguía y otras veces no. Bien es cierto que conseguimos tener presupuestos, conseguimos tener plantilla orgánica, firmar convenio con los trabajadores y demás. La legislatura fue más o menos normal, trabajamos mucho en estos proyectos que hoy sacamos pecho todos, pero que vienen de donde vienen, pero que cuando dices UPN cambió, UPN gobernaba en auténtica minoría, porque así puedes ver al principio, porque creo que lo sabes, repito, con 6 concejales de 17 difícilmente se puede tomar decisiones, porque no cuadran los números, la aritmética es la que es, y la realidad pues, hubo que negociar durante toda la legislatura. Unas cosas conseguíamos con unanimidad, evidentemente, otras con unas mayorías y otras veces con otras mayorías. Entonces, hicimos lo que pudimos. Pero lo que sí te digo es que aún no habiendo informes, que me imagino que lo habrás consultado, evidentemente que no cumplimos la ordenanza. No la cumplimos, lo que decía el anexo de la ordenanza, nadie la recurrió, lo que era recurrido. Nosotros entendíamos ahora que era escandaloso lo que se hacía, lo recurrimos porque creo que teníamos derecho y así lo defendimos. Y la resolución, que no sentencia, la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra es la que es, no está de acuerdo, no está de acuerdo. Pero las cosas que se sepan cómo son, por lo menos que quede constancia de cómo son, que UPN en la legislatura pasada no hacía lo que quería. Ahora, el alcalde que está tiene un soporte con un acuerdo programático, que lo tengo aquí, que tiene un soporte suficiente y puede trabajarlo a costa de sudores y lágrimas a veces, pero tiene un soporte que nosotros no lo tenemos, porque no lo conseguimos antes de la toma de posesión y luego hubo que trabajarlo durante 4 años y sabemos lo que nos costó. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Pero brevemente, porque ya se ha discutido esto, como ya se ha dicho en varias comisiones. En la plantilla del 2017 se dijo que era política y que no era nada técnica. Se dijo, cosa que nosotros poníamos en duda, pero bueno, se dijo. Para la plantilla que estamos ahora aprobando, se pidió un informe técnico, un informe por parte del técnico del ayuntamiento por parte de Euskaltel. Y se hizo el informe. Como el informe no gustaba a una parte, pues se recurrió. Informe que lo habían pedido. Bueno, se recurrió. Y la sentencia, pues, está ahí. Se reduce 7 puestos. Por eso quiero decir que tanto de la plantilla del 2017 como la plantilla del 2018 era una plantilla meramente técnica y esta vez avalada con los informes que nos pidieron los compañeros y compañeras de corporación.
Y para aún mostrar más que era técnica y no política esta, nosotros, pues bueno, se redujeron 7 puestos y evidentemente tampoco estábamos contentos. Pero decidimos no recurrir esa sentencia. Repito, porque era técnica. Cuando se habla de la realidad del euskera, pues es que la realidad es muy variopinta. No se puede hablar de una realidad del euskera porque en esa realidad no solamente cuentan los que puedan hablar, sino que hay una masa, hay gente que no habla, pero está de acuerdo también con estas líneas, aunque no sean euskoparlantes. Entonces, como hay gente que habla euskera y que tampoco está en esta otra línea. Entonces, hablar de realidades solamente con los euskoparlantes, pues es difícil. Entonces, las realidades son las que nos dan tanto las votaciones como, bueno, unas aproximaciones, evidentemente, de la cantidad ya de personas que lo estudian y que lo practican. Y nada más. Gracias, señor Saez. Sí, ya sería la última intervención. Señor Iriarte. No, me quedaría una. 4 minutos. A ver, tengo la resolución en la mano y leo textualmente. El expediente administrativo enviado no contiene ningún estudio que se haya incorporado a la modificación del anexo 1 de la ordenanza, vulnerando lo que expresamente prescribe la misma en su artículo 17. Si existe un informe sin rúbrica ni firma, y entre paréntesis el ayuntamiento lo atribuye al técnico de euskera en el que se emite una propuesta técnica sobre los puestos de la práctica. Estos informes no especifican los ámbitos municipales en los que existía mayor relación oral y escrita con la ciudadanía, ni los procedimientos administrativos más usuales, ni la definición de los grados de dominio de los puestos de trabajo. En consecuencia, se advierte que no se ha incluido estudio alguno en la modificación del anexo 1, pero ello no implica la nulidad radical de la modificación y respecto a la ausencia de la motivación alegada por el recurrente. Eso lo dice la resolución. O sea, no lo digo yo, lo dicen ellos. Entonces, esos informes que tanta fuerza se le da aquí lo desmonta. Lo que ocurre es que dice que no es suficiente para la nulidad completa y lo que hace es estimar parcialmente. Entonces entienden con su criterio, en el Tribunal Administrativo, los magistrados que firman la resolución entienden pues que 11 sí, 7 no. Pero eso está escrito y me imagino que lo habrás leído y lo sabrás. Lo he leído textualmente. O sea que no le vamos a dar más vueltas. O sea, yo por mi parte no le voy a dar más vueltas. Señor Imenza, tiene la palabra con un tiempo máximo de 4 minutos. Simplemente, ya que ha leído la sentencia, podría leerla entera, que imagino que ahora no es el momento, pero la sentencia entra en contradicciones cuando dice que no existe, o sí existe pero no firmado, informes no firmados no existen. También dice la sentencia cosas, como he dicho antes, con las trabajadoras sociales, que dice que es demasiado pedir euskera, pero luego dice que no, que se les puede pedir euskera. Es decir, la propia resolución es muy contradictoria, la redacción no es clara. Nosotros así lo comentamos en la Comisión de Presidencia, donde tratamos este tema, y aún así lo acatamos porque suponen un avance, pero esos informes, sabes muy bien que existen, tanto del técnico de euskera, del Euskara Bidea, se han presentado en las comisiones correspondientes, y también la propia resolución, de forma contradictoria, dice que no existe, pero luego existe. Podríamos leer la sentencia entera, pero bueno, es una cosa que ya hemos debatido en las comisiones. Señor Álvarez, tiene la palabra con un tiempo máximo de 4 minutos. Bueno, yo muy brevemente. Entiendo que es el debate que os toca hacer a los grupos políticos. Es que lo que no es tan sencillo, si estáis hablando de una resolución que no contenta a nadie, pues haberla recurrido, tanto al Ayuntamiento como al Grupo Municipal de UTR. Lo he dicho desde todo el respeto. Pero bueno,
pues llevamos aquí 20 minutos para hablar de la interpretación de la resolución. Pues bueno, aún queda un poco que le toca al señor Seita hablar, me parece. Señor Ruiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, yo la verdad es que voy a ser súper breve, ¿no? Porque esto es un poco pues, como lo del día de la marmota. Porque me acuerdo que hace, pues eso, el año pasado estamos con los mismos y siempre seguimos volviendo al mismo tema. Yo desde luego no estoy de acuerdo con la partida orgánica, voy a votar en contra, como no puede ser de otra forma, y también pues, vuelvo principalmente por los requisitos del euskera, ¿no? Estamos muy lejos en este tema. Yo un trabajador en cada área, pues me parecería bien, pero 24 puestos obligatorios de euskera me parecen excesivos. Esto creo que discrimina a los castellanos parlantes, pero no, lo pienso así, clarísimamente. Son más de 20 puestos, pero además claro, son los puestos de más nivel. O sea que, entonces, pues es esa la cosa. Claro, después aquí tenemos también gente, aquí en Fitur tenemos bastante gente de fuera, ¿no? Refugiados, pues, inmigrantes, muchos inmigrantes, claro, esos cuantos son los que eran ninguno. Pues esos, por supuesto, que no pueden trabajar en un ayuntamiento de Fitur. Y después, claro, es que es un poco, yo la verdad es que veo que, claro, por ejemplo, una persona que domine el euskera, y bueno, pues no encuentre trabajo por lo que sea, resulta que se puede ir a trabajar, no sé, a Madrid o a La Rioja o a Cantabria. Ya, pero estos de Cantabria, de Madrid o de La Rioja, ¿ya pueden trabajar aquí? No. Pienso que tiene que haber una corresponsabilidad entre comunidades autónomas y de tal forma que según los porcentajes que se exija tanto en Euskadi, por ejemplo, o en Navarra, el tema de euskera, pues allí se haga lo mismo con las personas que se presenten de estas otras comunidades. O sea que automáticamente un 30% de euskera, bueno, pues se elimina el 30%. En su día mandé una carta al presidente de La Rioja que había antes. Y bueno, después ya me contestó que bueno, que no estaban estudiando el tema. Señora Pesquería, tiene la palabra por un tiempo máximo de 4 minutos. Kaixo berriro, ni azkenean uste dut hau betikoa dela, ateratzen dutela hau nola hemen nire Ruizek esan duen bezala, el día de la marmota, azkenean ez daukate nola atera egun marian eta hori izan behar dute. A mí no me gusta el término que habéis utilizado de euskoparlantes, que no soy euskonada, yo soy trilingüe, no euskoparlantes ni historias que decís. Y hablando de los inmigrantes, aquí, por la gracia de cuando estuvimos gobernados, tanto en el Estado como aquí, por UPSN o bueno, como se llaman en otras partes, gran parte de la juventud nos vimos obligados a emigrar. Y cuando emigramos al norte de Europa en general, que son de la vía sueldos mínimos dignos. A nadie se nos ocurrió decir que no teníamos derecho a trabajar allá por no saber inglés, por ejemplo en mi caso. Pues tuvimos que aprender. ¿Cuántos emigrantes, es que esos argumentos, cuántos emigrantes hay en el Ayuntamiento de Fitur hoy trabajando? 0. Y no se pide ningún título de castellano aquí, cuando sí se pide otros idiomas. Y eso quería decir eso. ¿Alguna otra intervención? Pues, sí, si quieres saber tienes 2 minutos, A ver, si quieres. Pues señora Nieto tiene la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. Es para contestarle a la señora Pesquería, porque hay trabajos, si vas a Inglaterra, por ejemplo, o a Irlanda, en los que sí te exigen el inglés, porque no puedes trabajar. Pero como también aquí hay trabajos que también trabajan siendo bilingües, o siendo trilingües, o siendo con 4 idiomas. Eso lo sabemos. Pero estamos hablando de un ayuntamiento de Fitur Mayor con una población de 14.000, 15.000 habitantes, y yo, que vivo aquí desde hace 20 y tantos años, yo no veo que se haga tanto en euskera. Sí es cierto que con la escuela sí va subiendo el índice y llegará un momento en que haya más población. Pero si vas a un país, te exige, según y para qué puestos, saber inglés. Para ser profesora, para ser
abogadas, puede ser. El idioma lo tienes que saber. Nada más. Gracias, señora Nieto. Lo único... Yo por alusiones... Lo único... Yo prefiero que no haya alusiones porque no ha habido una alusión directa. El pleno anterior di por alusiones y se lió. Y yo creo que vamos a evitar estos temas de enfrentamientos. Entonces, Era una aclaración, ¿no? sí, no, es que por eso hay 2 minutos, no sé si incluso lo puede compartir con el señor Saiz. Pero para aclarar sin más, que claro, que yo cuando fui allá, por supuesto que la entrevista debe ser en inglés, ¿en qué cabeza cabe? Y tienes que trabajar en inglés, a eso me refiero, que cuando tienes que trabajar en otro lado, vas y te amotas a lo que hay en otro lado, a la realidad sociopolítica y lingüística que hay ahí. Y a nadie le entra en la cabeza decir, no, darme un trabajo porque no es inglés, claro, no, pues tú tienes que aprender, y si quieres hacer un trabajo público de los niveles que estamos hablando, donde hay un porcentaje muy grande de la ciudadanía que quiere ser atendido en uno de los 2 idiomas oficiales de Navarra, pues tendrá que aprender esa persona inglés. Y aquí lo que se está haciendo, ya no es en este ayuntamiento, pero lo que se está pretendiendo es que la gente políglota, que hay un esfuerzo detrás de aprender lenguas. Cualquier persona aquí mayor de 35 años no ha podido disfrutar del modelo D. Entonces toda la gente mayor que yo, que sabe euskera, ha tenido que aprenderlo a huevo y se está infravalorando todo eso. Incluso si yo quisiera ser funcionario, como habéis puesto el ejemplo, en educación, sabiendo 3 idiomas, tendría que elegir o intentarlo en inglés o intentarlo en euskera. Entonces se me estarían quitando derechos a mí en ese sentido. Es justo todo lo contrario de lo que estabas planteando. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Si no, pasamos a votación. Pasamos a votación. Votos a favor de la propuesta. En contra. Abstenciones. Se aprueba a haber obtenido 10 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, quedando la plantilla orgánica para el año 2018 aprobada. Siguiente punto del orden del día, punto 8, aprobación de la declaración institucional contra todas las violencias hacia las mujeres, las niñas y los niños. Los abusos y agresiones contra las mujeres, las niñas y niños son una grave vulneración de los derechos humanos y suponen la manifestación más violenta de las desigualdades sociales existentes entre hombres y mujeres. Se trata, por tanto, de un problema estructural, directamente vinculado a las diferentes situaciones de poder en que las personas se encuentran por razones de género. En consecuencia, el único modo eficaz de enfrentar las causas de la violencia sexista pasa por el avance de la igualdad real y efectiva entre todas las personas. Es indispensable el trabajo continuo en esta dirección, teniendo un papel fundamental la prevención a través de la incorporación de la igualdad de género de forma transversal dentro de la educación desde edades tempranas. Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de Zurmayo manifiesta sobrepuso la violencia sexista, en la que se ve y la que no, y a todas y cada una de sus manifestaciones. Su compromiso de que este ayuntamiento va a seguir trabajando activamente contra la desigualdad y el desequilibrio de las relaciones entre mujeres y hombres, buscando el cultivo de la violencia estructural. Su solidaridad con las mujeres agredidas o asesinadas, víctimas de la violencia sexista más extrema, transmitiendo todo nuestro apoyo para ellas y sus familias. Desde el último pleno celebrado el día 23 de noviembre hasta el día de hoy, las mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género han sido Caterina W, 35 años, Marifica Georgiou, 53 años, Sarita, 1 año, Maya Mijay, 2 años. Están en proceso de investigación AGH, 55 años, Lisbeth GT, 16 años, Minjin Y, 48 años. Señora Rubalcaba. Voy a dar unos datos importantes. Al acabar este año, el cómputo de feminicidios infantiles a fecha del 10 de diciembre han sido 7. Los feminicidios en mujeres mayores de 60 años son de un casi 26%. Los peores meses del año para estos feminicidios son los meses de verano y enero. Entonces, el mensaje que nos dejan estos datos recuerdan que hay que reforzar las medidas de detención, intervención y prevención de la violencia de género y las campañas de sensibilización. Y, cómo no, la educación temprana. También quiero agradecer a todas las personas de esta corporación que han acudido a los talleres que se han dado de igualdad sobre las nuevas masculinidades. Ha sido una alegría ver a tantas compañeras y compañeros
con tanto interés allí pasando tardes, que bien sabemos que ya bastante tenemos con nuestras obligaciones diarias y domésticas, además del ayuntamiento, y han cedido su tiempo voluntariamente para estos cursos de formación. Muchas gracias. Gracias, señora Rubalcaba. Se aprueba por asentimiento. Punto 9. Moción ante las injustas e ilegales condenas impuestas por presos políticos saharauis de CEI y SIC. Instamos al Gobierno del Estado español a solicitar la anulación de los juicios en tanto en cuanto los hechos se circunscribieron al Sáhara Occidental, territorio no autónomo que emite descolonización y ocupado legalmente por Marruecos, y por tanto entregar la soberanía competente y jurisdicción del citado tribunal. El Servicio de Investigación Independiente del Marco Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tratará de los hechos que se produjeron en el desmantelamiento del campamento de Fertén y SIC y determinar la situación de las personas injustamente condenadas, especialmente sobre las irregularidades denunciadas por las misiones internacionales concernientes a las confesiones realizadas presuntamente bajo torturas o malos tratos. Condenar las violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y libertades fundamentales que se producen en el Sáhara Occidental. Tratará estas demandas entre las acciones del Gobierno de España en su relación con el Reino de Marruecos. Para la defensa de la moción, el señor Pimenta tiene la palabra con un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, esta moción que presentamos viene motivada por una solicitud formal que ha habido a este ayuntamiento por parte de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, que trabajan, como sabemos, por la descolonización y la independencia del Sáhara Occidental. Y es una solicitud para que aprobemos esta moción, que en definitiva, y bueno, no voy a reproducir lo que dice, pero en definitiva lo que pide es que España deje de ser testigo y parte beneficiada y asuma de una vez sus responsabilidades como potencia colonial del Sáhara Occidental y por haber entregado el territorio a los marroquíes. Cizur ha sido un pueblo solidario con los saharauis desde hace muchos años, ya sea ayudando a las asociaciones saharauis o enviando alimentos, enviando también ropa periódicamente y por supuesto también acogiendo todos los veranos a niños y niñas que viven en los campamentos de refugiados de Tinduf, Argelia, donde han nacido y donde sus familias llevan instaladas más de 40 años en la más absoluta carencia, con un clima extremo y cada vez más olvidados por la comunidad internacional, desgraciadamente. Pero esos niños y niñas que vienen también tienen familias más allá de un muro de más de 2.000 kilómetros que separa la zona liberada del Sáhara Occidental y la zona ocupada ilegalmente por Marruecos. Unas familias que carecen, estoy hablando de las que están en la zona ocupada, unas familias de las que carecen de derechos políticos y civiles elementales. Muchos de ellos desempleados y cuya cultura es reprimida y continuamente sufren vejaciones, humillaciones por parte de la autoridad ocupante y por parte también de los colonos marroquíes. Y es en ese territorio, en esa zona ocupada del Sáhara Occidental, para que se entienda el contexto, donde en el año 2010 se producen unas movilizaciones de protesta pacífica para denunciar la situación social que esas movilizaciones derivaron en los campamentos de jaimas, como es propio de su tradición, en jaimas que se levantaron de manera espontánea en la zona desértica de las afueras de Gayún, en Delisi. Ese fue el comienzo real de la hoy conocida primavera árabe, que después tuvo continuidad en países como Túnez, Libia, Egipto, Yemen y Siria. Aunque casualmente, y no es casualmente obviamente, nunca se menciona el campamento de Delisi como inicio de esas propuestas, de estas protestas de la primavera árabe. El brutal desalojo de ese campamento acabó con un número indeterminado de muertos y miles de heridos, y siguió con una oleada represiva que ha seguido hasta nuestros días, con persecuciones hacia quienes participaron en las propuestas, con miles de encarcelados, secuestros, torturas, juicios militares y civiles, y penas absolutamente fuera de lugar.
De ahí la necesidad de denunciar la actuación de Marruecos, pero también de los países que tienen mucha responsabilidad en todo lo que está pasando, como es Francia, por sus intereses económicos, sobre todo sus empresas, ¿verdad? Y, por supuesto, España. España, donde sus sucesivos gobiernos del PP, con sus diferentes gobiernos, y del PSOE también, con sus diferentes gobiernos, siempre han antepuesto sus intereses particulares e incluso personales en este tema a la exigencia de respeto a los derechos humanos y a la libertad y el derecho a la autodeterminación de los saharauis, que además está reconocido en la ONU. Aquel asunto de David Sig se cerró como siempre se suele hacer en el conflicto saharaui, con acuerdos comerciales con Marruecos y el silencio informativo, que es como actualmente se trata este tema, con acuerdos con Marruecos y el silencio y el desprecio informativo. Las consecuencias ya las conocemos: impunidad total de Marruecos y los responsables, 19 presos condenados apenas entre 20 años y cadena perpetua y dispersados en cárceles marroquíes a más de 1000 kilómetros de sus casas y sin tener contacto ni con sus abogados ni con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tienen tarea humanitaria que velar, que es parte de sus obligaciones. Y acabo mi intervención con el testimonio reciente, porque hemos empezado hablando de 2010, pero este testimonio que voy a hablar es de Ahmed Baid, uno de los presos, y un testimonio que lanza de algo que pasó hace 17 días en una cárcel de Marruecos, en la cárcel de Kenitra, hace 17 días. Y leo: llevo 7 años sin ver a mi padre por incumplimientos reiterados de la propia legalidad. Y el 4 de diciembre de 2017, hace 27 días, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, fui arrastrado a un baño pequeño, así como mi compañero Sidi Abdallah, también tirado a otro baño cercano. El lugar es un espacio muy reducido, con olores nauseabundos, insectos que salen durante la noche y una pequeña ventana que permite la entrada de frío durante la noche. Estos baños están en un segundo piso, también llamado barrio de arrepentimiento. Todos los prisioneros son delincuentes comunes que gritan día y noche mientras golpean la puerta y huelen a un cigarrillo. Las bombillas estaban encendidas toda la noche y la comida estaba sucia, y se me prohibió la higiene y cambiarme de ropa durante 10 días. Me picaba todo el cuerpo y se me negó cualquier tipo de contacto y auxilio. Esto ha agravado mi salud, ya que tengo dificultades para respirar, problemas cardíacos y alergias. Quiero recordar que el contexto en el que se produce esta tortura a este ciudadano es en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen, lo que no vemos durante el resto del año y durante todos los años de la ocupación? Porque a pesar de todos los informes y libros que hay de testimonios y de pruebas sobre humillaciones, torturas y violaciones sistemáticas de derechos humanos, seguimos haciendo como si no estuviera o apoyándonos en el silencio informativo. ¿Alguna otra intervención? Señora Pérez, una palabra con un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, agradecer primero a todas las personas de CIZUR que habitualmente en verano recogen niños y saben del conflicto, porque ellos mismos nos cuentan de lo que sufren y de lo que pasan y de lo que esperan que nosotros aquí podamos hacer por ellos. Nuestra senadora Idoia Villanueva, pues la semana pasada ha pedido la comparecencia del secretario de Asuntos Exteriores para preguntarle qué va a hacer el Gobierno de España para garantizar que los representantes políticos puedan ejercer su actividad en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Este tema indudablemente nos preocupa a todos los navarros y ahí estamos, en el Senado, llevando vuestra voz. Y bueno, decir que Sáhara libre ya, dice siempre mi hermana. Señora Rubalcaba tiene la palabra con un tiempo máximo de 4 minutos. Voy a ser breve, puesto que has puesto perfectamente bien la situación de nuestro compañero Alex.
Es un tema que ya se ha llevado por varios diputados hace unos días, ¿no? Se ha escrito una carta y se pide a la comunidad internacional que se tomen cartas en este asunto en cuanto ya, ¿no? Como lo han explicado, han sido sentenciados a penas de cárcel entre 20 años y cadenas perpetuas. Las irregularidades del proceso obligaron a la anulación de las sentencias y su repetición este mismo año en un tribunal civil. Sin embargo, a pesar de las numerosas irregularidades, la fabricación de pruebas de haber ignorado denuncias de tortura certificadas por el Comité de Lucha contra la Tortura de la ONU, se han repetido las sentencias el pasado 17 de septiembre, tras el juicio. Marruecos decidió dispersar a los presos en 7 cárceles de todo el país. Esta fecha marca, por otro lado, una nueva cadena de malos tratos, que ya ha contado Alex. Viola las normas que se deben garantizar en las prisiones según los estándares de Naciones Unidas, así como los acuerdos en materia de legislación internacional ratificados por Marruecos y su propia normativa nacional. Los prisioneros son sometidos a acoso, confinamientos de 22 horas al día y al menos en uno de los casos aún más desde hace ya 3 meses. Los chicos Virgen Ismail y Hassanda han sufrido un deterioro muy visible y preocupante de su salud. Sus familiares son los primeros en dar la voz de alarma y ponerse en contacto con quien ha mostrado interés. Las personas que han querido mostrar interés se han acercado hasta allí, se han podido reunir y por lo tanto han escrito esta carta para pedir que por fin se tomen las medidas más que justificables en este asunto. Con lo cual, pues compartimos esta moción desde el momento número 1 y la apoyamos, como no es de otra manera. Gracias. Gracias, señora Rubalcaba. Señor Ruiz, perdón, que me tenía apuntado, señor Ruiz, tiene la palabra con el tiempo máximo de 7 minutos. Pues yo lo que pasa es que, claro, con esto de que ya tengo mis añitos, pues me acuerdo perfectamente un poco de todo lo que pasó con aquella televisión que teníamos en aquellos tiempos de blanco y negro. En el año 75, 1974-75, que me acuerdo es que lo vi perfectamente las imágenes, pues situó el Sáhara un representante de la ONU, un alto representante de la ONU, y se encontró en el Ayun pues con una manifestación con pancartas, pues eso, que españoles fuera, en español, en inglés y en árabe. Después, ¿qué pasa? Pues Hassan II se aprovechó y vino lo de la masa verde. Claro, eran casi 400.000 marroquíes que invadieron el Sáhara. ¿Qué puede hacer España? Ya tenía ejército, que tenía allí, ¿no? ¿Qué? Una guerra con Marruecos. Al final, ¿qué hizo? Pues bueno, pues llegar a acuerdos con el tema de la pesca y con las minas que había de fosfato. Y España pues se fue. ¿Y quién se hizo cargo? Pues la ONU. Bueno, pues la ONU es quien tiene que responder ahí. Años posteriores, en el año 80-81, pues más de 300 españoles, la mayor parte pescadores, tanto de Galicia, de Canarias, vascos también, y trabajadores de las minas de potasas, o sea, de fosfatos, perdón. O sea, civiles, fueron asesinados por el Frente Polisario. Esto viene en las hemerotecas. Año 80-81. Claro, ¿qué pasa? Después, los marroquíes llegaron, pero ¿para qué llegaron? Para quedarse. Claro, se quedaron. Y entonces, pues los saharauis dijeron, hostia, estos son peor que los españoles. Y después, eso lo hemos visto también, yo lo he visto en la tele, me acuerdo perfectamente. Nos enseñaban los carnets que tenían de cuando estaba España allí. Bueno, todos son españoles no. Eso es la ONU quien se hace cargo del tema. Yo personalmente, la verdad que no sé exactamente lo que pasa ahora por allí. Tengo también alguna otra versión. Pero bueno, quien se hace cargo del tema, quien se hizo cargo en su día, pues es la ONU. Y creo que es el organismo que tiene que solucionar pues, los problemas que surjan con ese territorio, no el gobierno de España. Y desde luego, mucho menos, evidentemente, el Ayuntamiento de Ciudad Mayor. En todo caso, un país que sí que tiene ahí un gran poder, pues es Francia. En Marruecos, la parte del norte, el Rif y Tetuán, hay gente que aún habla español, porque eso estuvo en España. Pero el resto de Marruecos, Marrakech, Rabat, Casablanca, hay otra vez francés. Es que normalmente, prácticamente todos los marroquíes hablan el árabe, un árabe un poco especial que tienen ellos, y el francés. Entonces, bueno, si con Francia podría en todo caso solucionar eso. Yo tengo una relación de amistad con personas marroquíes.
Latifa, Rashida, Hadisha son sus hermanas, Hassan, Mohamed, Ibrahim, que son sus hermanos. Y claro, ¿qué pasa? Que yo, ayer le llamo, oye, esto tal. Claro, oyes una versión por un lado y oyes la versión de estas personas marroquíes y claro, evidentemente no tiene absolutamente nada que ver. Para ellos simplemente son terroristas y vamos, y porque, o sea, y es lo que, o sea, que es que aquí hay dos versiones y como parece que, pues no sé, yo pienso que verdaderamente en esta moción el derecho de Cruz Mayor no pinta nada. Señor Vivenza, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Señor Ruiz, se agradece, se lamenta el intento de bloquear, ¿verdad?, las responsabilidades que hubo en ese momento de intentar por culpa de Marruecos, de Francia, pero lo que pasó, y son hechos históricos, no son versiones, son hechos históricos, es que hubo un acuerdo, el llamado Acuerdos de Madrid, en noviembre de 1975, en los que de manera ilegal España entregó la parte norte de Sáhara Occidental a Marruecos y la parte sur de Sáhara Occidental a Mauritania. Esos acuerdos obviamente eran ilegales, esos acuerdos son de los que se basa Marruecos actualmente, se sigue basando para justificar la conquista y la colonización de ese territorio, y por lo tanto echar así balones fuera no se ajusta a la realidad. Y entonces, como te digo, hubo una entrega ilegal de España a Marruecos. Y esa entrega ilegal a Marruecos ha sido agradecida por Marruecos por sucesivos acuerdos comerciales y también prebendas, ¿por qué no prebendas?, con diferentes presidentes que han pasado por España, presidentes de su propio partido, que las bases defienden obviamente el derecho de autodeterminación que contempla la ONU, pero que sus presidentes siempre pues, han acabado recogiendo esas prebendas y como digo, incluyendo beneficios personales también en los casos. Y nada más, quería simplemente aclarar esa. Gracias, señor Vivenza. Señor Ruiz. No, simplemente recordar, vamos a ver, que históricamente, en aquellos años, Estados Unidos tenía una gran relación de amistad que sigue teniendo, pero entonces muchísimo más con Marruecos, de España, ¿qué iba a hacer? ¿Meterse en una guerra? Que es que el tema era guerra sí, pues Kiko, evidentemente, si ya lo he dicho, llegar a acuerdos con el tema de los fosfatos, con el tema de la pesca, y ya está, y evidente, ¿qué va a hacer allí? Si no, ¿y qué hace con los de la marcha verde? Con toda aquella gente que esto, coger y tirarse a la mitad, ¿de qué? Pues no. Señor Vivenza, tiene la palabra, 4 minutos. Nuevamente los hechos, Luis, la guerra, España no evitó ninguna guerra, España provocó una guerra que duró por lo menos hasta 1969 por una tregua que sigue en vigor. Por lo tanto, la guerra vino después de entregar esos territorios de manera ilegal a esa potencia colonial y no asumir sus responsabilidades como potencia colonial, sus responsabilidades que los países del entorno con sus respectivas colonias han ido asumiendo a lo largo, sobre todo de la parte final del siglo XX, y últimamente estamos viendo en Francia con el referéndum que van a hacer en Nueva Caledonia. Otros países lo están haciendo, lo han hecho, resolver civilizadamente sus conflictos o su pasado colonial, por lo menos lo están intentando por parte de España. No ha habido ninguna voluntad ni de reconocer su responsabilidad ni de poner parte de la solución, porque Naciones Unidas y todos los organismos internacionales también reconocen que en el momento en el que España asuma sus responsabilidades y coja el toro de los cuernos, se solucionará el conflicto saharaui. Bueno, si no hay ninguna otra intervención. Perdón, señor Said, sí. Tiempo máximo 7 minutos. No voy a ser breve, pero como firmante de la declaración, pues quería intervenir, ¿no? Aunque esa moción
esas de las injustas e ilegales condenas impuestas a los presos políticos saharauis. Yo creo que va mucho más, como bueno, se ha estado aquí discutiendo, y precisamente en febrero pues se cumplirá 41 años de la toma por parte de Marruecos del Sáhara Occidental. 4 décadas. 4 décadas que han generado 200.000 refugiados en unos campamentos precarios, pero precarios en extremo. Marruecos, que como todos sabemos es amigo, y ha sido amigo siempre, ¿no?, del Estado español y de sus reyes, pues es uno de los países que más se vulneran los derechos humanos. No hicimos nada, no dicen nada. Es como dicen de otros países. Y aquí se dice que Cicer Mayor, que no tiene nada que ver, a ver, que eso queda muy lejano. Vamos a ver, Navarra y Cicer Mayor ha impreso una huella en la arena del desierto del Sáhara. Una huella difícil de borrar. Y una huella difícil de borrar porque estamos dando continuamente nuestro apoyo al pueblo saharaui. Estamos acogiendo a niños y niñas saharauis. Y precisamente si la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara se ha puesto en contacto con los ayuntamientos, villas y con otras entidades de Navarra, es porque Navarra está actuando solidariamente con el pueblo saharaui. Y está actuando en su lucha por volver a ser libres, por volver también a esos territorios en los que han forjado su sociedad, en los que han forjado su cultura, en los que han forjado propiamente su cultura. Si no hay más intervenciones, pasaríamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba al haber obtenido 10 votos a favor y 6 abstenciones. Último punto del orden del día, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta, señora Pesteguía? Bueno, es simplemente una información que después de hablar con la interventora, estoy hablando del patronato de la Escuela de Música. Habíamos acordado hacer un patronato en enero para el tema de la plantilla orgánica y la interventora nos ha dicho que no es necesario. Entonces os anuncio así ahora oralmente de que en principio en enero, esperar este enero y retiraré la convocatoria del patronato de música y lo dejaremos para el siguiente, a no ser que alguien tenga algún tema de que tratar o así para así poder ahorrar unos 700 euros en bienes. Señora Toral. Sí, comentaros que voy a dejar el informe de gestión de la Federación del 2017 en la semana 4, ¿vale? Muy bien, pues antes de levantar la sesión, dos informaciones que va a dejar el informe de la Federación del 2017 en la sala 2 de comisiones. Dos informaciones o dos cuestiones. Y como llega la Navidad, que sabéis, el 24 de diciembre, este domingo, pues un procedimiento a Olencero, pues como todos los años, en las calles de Casco Antiguo a partir de las 5:30 de la tarde, y luego el 5 de enero la cabalgata de Reyes, el recibimiento a los Reyes en el porche del Ayuntamiento a las 7 de la tarde. Entonces, pues como saben, pues quedan los corporativos invitados e invitadas, y como no, pues desearles una feliz Navidad, que pasen unas felices fiestas, que terminen bien el año, que empiecen mejor el siguiente, y nos vemos por aquí al año siguiente. Señor Ruiz. Nada, que os toque la lotería a casi todos mañana. Señora. No, si digo casi, digo es por joder, sin más. Señora Pérez. Bueno, pues el 24 estoy fuera y el 5 estoy en Marruecos, o sea que tampoco. Muy bien,
finaliza. Sí, yo un recordatorio que, bueno, a las personas que sois miembros de la Comisión de Presidencia, pues supongo que os habrá llegado un correo de Gloria informando de la charla sobre participación ciudadana, que será finalmente el día 10 de enero, no el día 9 como hablamos en la comisión, será finalmente el día 10 de enero a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de Abajo. Será una charla en la que estará presente, como hablamos en la comisión, Javier Espinosa, y será una charla abierta también, aprovechando que está aquí la cámara y que habrá ciudadanos viéndonos, pues que será también una charla abierta a todos. Muchas gracias. Pues si no hay más temas, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Siendo las 20 horas y 26 minutos, se levanta la sesión.